¿Estás emprendiendo o solo estás sobreviviendo con estilo? Buenas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Sociedad en Llamas y bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy estoy aquí con mis queridos amigos Gabo y Jota. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar aquí en un segundo capítulo? Yo ya me veía en la cárcel por las cosas dichas en el primero, pero aquí estoy, sigo vivo. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Qué emoción, un nuevo capítulo. Ya dicen por ahí que hierba mala nunca muere, ¿no? Por eso está aquí. Por eso está aquí. Cabe aclarar que este debería ser el tercer episodio, pero por problemas técnicos, pues el segundo no logró salir, así que... Bro, perdonen a nuestros fans que no pudimos sacar episodio la semana pasada. No se preocupen, el tema de todos modos va a salir tarde o temprano. Sí, va a salir, lo vamos a volver a grabar. Estamos intentando probar ahí los equipos, perdonen, somos humildes aún. Bueno, muchachos, ¿qué tema nos trae el día de hoy? A ver, el día de hoy vamos a hablar de algo que yo creo que ha estado cobrando mucho revuelo, o sea, la gente ha estado hablando mucho de eso estos últimos años, y es el emprendimiento, ¿no? O sea, creo que ha ido cobrando fuerza. Creo que hay más gente que te dice emprende para ser libre, emprende para, no sé, para... Bueno, básicamente te venden la idea de que libertad es igual a emprendimiento, Ok, ¿no? ya, pero dime, primero, ¿qué es emprendimiento? Cuéntanos. Bueno, primero vamos desarrollando, exacto. Vamos a ir desarrollando con la definición de emprendimiento. ¿Qué es emprendimiento? El emprendimiento es el proceso de crear, desarrollar y gestionar un proyecto propio, ya sea un negocio, una empresa, una marca personal. Perdonen. Asumiendo riesgos con el objetivo de obtener beneficios económicos o sociales. En este caso, básicamente es pues crear una empresa, crear básicamente un negocio, ¿no? En este caso yo quería preguntarles algo aquí, ¿eh? Aquí en la definición dice, crear, desarrollar y gestionar un proyecto propio. Negocio, empresa, una marca personal. Una marca personal sería básicamente pues, redes sociales, por así decirlo. Así que en ese caso nosotros estaríamos emprendiendo, ¿no? Buena pregunta. Sí. O sea, se podría decir, porque es un proyecto que estamos haciendo. Catalogamos como, digamos. Entonces nosotros mismos ahora somos un emprendimiento. Por eso hemos venido a hablar, somos expertos. Nada, mentira, gente. Si nos equivocamos, por favor, no nos pregunten. Recuerdo los primeros días de la universidad, muchachos, cuando estábamos muy chamacos, y una de las preguntas que hacía, y tal vez se las he hecho, y es una dinámica que hago y que siempre abre tema de conversación, y es: si tuvieras la oportunidad de abrir un negocio, ¿qué negocio sería? Oye, bueno. La verdad, pero es que, a ver. Respondan con calma, también la audiencia. Si de repente tienes los recursos necesarios para armar un negocio, tener capital por ahí, ¿qué tipo de negocio armarías? Híjole. Miren, a ver, yo considero A ver. Espera, Bueno. yo primero. No, Yo considero de que actualmente, y en un país como el nuestro, en un departamento como el nuestro, uno de los negocios que siempre narcotráfico. también, ¿no? O sea, bueno, eso de las sombras sería el tener una discoteca o un local, porque prácticamente esas cosas venden, y como buenos bolivianos que somos, siempre vamos a buscar bebida en todo lado. La Y fiesta algunos vende mucho, Incluso hay locales tan de mala muerte, pero siempre los veo llenos. Es que sí. Y sus precios son extremadamente elevados, porque por ejemplo un balde de guarapo lo saben comprar con 20 o con 30 bolivianos, su valor bruto se podría decir, Experto. y lo venden en 100, 70, 100, o sea, literalmente las ganancias son extraorbitantes y las personas aún siguen pagando. Entonces sí es un buen negocio, o sea, para emprender es un muy buen negocio. Arce, subirle los impuestos al alcohol. Irra, ¿qué negocio emprenderías? A ver, ¿qué negocio yo, o sea, siempre he querido más o menos emprender, siempre es la idea, nunca he pensado muy bien, o sea, ideas claras, pero, o sea, lo que yo quisiera hacer es una startup. No se conocen las startups, son más o menos, por así decirlo, empresas, negocios digitales por lo general, que vienen a resolver problemas con alguna solución tecnológica en sí y que tienen un potencial de crecimiento muy rápido, ¿no? O sea, que pueden elevarse, o sea, crecer, exacto, muy rápido. Aunque en Bolivia he estado viendo videos por ahí, es que, o sea, es muy complicado el ambiente para una startup. O sea, si pueden ver en el contexto actual de Bolivia, creo que startups conocidas, como que, o sea, bolivianas, no hay. O sea, ¿Startups? ¿Esos son los donde cuentan chistes? Ok, startups que no... Acaba de explicar el concepto, pero bueno, Gabo. Perdón, muchachos, Gabo está concentrado en su parcial, igual se va a tirar. Carajo, es que no escuché bien, es que vino startup y me viene a la mente los que cuentan chistes. No, eso es un stand-up. Muy Una diferente. startup. Startup. Ok. Sí, bueno, el punto es que sería muy complicado crear eso. Otra cosa que me di cuenta o sea, en este semestre, no me acuerdo en qué materia, perdonen, pero los bancos, yo quisiera ser banquero al Chile. Los banqueros controlan el mundo. Ahí se las dejo.
Pero para ser banquero necesitas un chingo de capital. Pero el Jota, de hecho, si pudieras Si hacer. pudieras tener el recurso. Yo digamos. soy un banquero, cara. Pero bueno, ¿y tú, Jota? ¿Qué? Me acuerdo que cuando preguntaba esto siempre revelaba un poco más de la otra persona, ¿no? Y por eso digo que cuando siempre abre un poco más... tema ¿Saben de qué, conversación. muchachos? El Jota está robando ideas. Me está queriendo decir alcohólico al parecer, porque refleja Siempre da un tema de conversación bastante interesante y te revela Sí, más es de la otra bueno, persona. Así que eso, yo me acuerdo que cuando decían algo siempre contraargumentaba con lo mismo. Decía lo siguiente. Que pues, Tú no Gabo, puedes, por ejemplo, dice que el negocio del alcohol se gana bien porque Es que la es- gente... En es este verdad. país, en este país. Pero No, en lo que todos. sí es cierto. que Es quiero- una gran mayoría de Latinoamérica. Ahí quiero poner mi punto. Lo que yo siempre, por eso me ven como alguien entre comillas negativo, pero yo siempre voy a ver la parte realista. Porque el que quiere abrir una discoteca de que la gente toma alcohol, la gente que quiere abrir un restaurante dice, pues la gente come todo el tiempo. Y si come todo el tiempo, pues va a venir a mi restaurante, comen todos los días. El que vende víveres va a decir, pues igual, la gente come el tiempo y todo lo que cocinan lleva arroz o fideo. Y también emprende gracias a eso. La gente que vende ropa dice, pues, ¿saben qué? La gente todo el tiempo se va a vestir, entonces va a llevar ropa todo el tiempo, entonces voy a abrir ¿saben mi qué negocio, quisiera hacer? mi negocio de ropa. El punto es que todos creen que necesitan algo a la hora de emprender, pero se topan con la realidad y su negocio no prospera. ¿Qué Sí. tipo de problemas creen que surgen ahí? Bueno, a ver, eso vamos a ir desarrollando después, pero haciendo un pequeño paréntesis, ¿sabes qué? Yo quisiera ser ganadero, ¿eh? O sea, es un buen negocio. O sea, si lo ves, Tener tu ganado. Uy. mentira. Ay, qué No, o sea, literal ganadero. Creo que podría ser un buen negocio. O sea, ahí se las pregunto. Pero ya, continuando con el tema. Espera, pero antes de eso, Jota, no nos dijiste qué emprendimiento ¿Ah, harías sí? tú. Tú que nos estás mareando, ¿eh? ¿Qué harías tú? Ideas claras, a ver, no tengo ahorita. Había comentado un poco de eso, ¿no? Sí. Me agrada el mundo de los datos y pues cómo funciona todo esto. Y en sí, quien controla los datos es Dios, así de simple. Puedes saber Es que es todo, verdad, puedes es saber verdad. todo, cómo funciona alguien, hasta cómo toman decisiones los individuos. Es el caso de Con datos suficientes puedes crear patrones de diseño. Es que tu algoritmo te conoce mejor que vos. El algoritmo de Facebook te conoce mejor que vos, sabe cuando buscas algo. De repente hasta crees que te escucha porque si te pasa algo ya te está recomendando anuncios para solucionar ese problema más o menos. O sea, si te sientes triste ya te va a recomendar una que otra cosa, tal vez un psicólogo o cosas así, porque parece que te escucha, pero no es tanto que ¿Qué? te escucha, sino que ¿Cómo se- el algoritmo te conoce mejor que vos, así que con datos se podría hacer muchas cosas. Nos espían, muchachos, nos están espiando. Tiren sus teléfonos. No, escúchenos, muchachos. No tiren sus teléfonos. Ya, pero bueno, vamos a ir desarrollando. Y el tema del día de hoy, por si no ha quedado claro, y si el Gabo no ha puesto el título bien al subir el episodio a YouTube y Spotify, el episodio del día de hoy es la trampa del emprendimiento. ¿Y por qué decimos la trampa del emprendimiento? Porque como le decíamos en su momento, creo, es algo que nos han vendido mucho últimamente. Lo han pintado bonito, pero en realidad no es eso. Hay muchos influencers, muchos gurús que te dicen, ¿sabes qué? Toma mi curso, te voy a enseñar a ser libre, a no sé, esto que el otro, para que puedas vivir feliz y te salgas del camino de la rata, y seas de parte del 1% y todas esas vainas, ¿no? O sea, yo creo que todos alguna vez en su vida han logrado ver eso. Ahora, ¿qué vamos a ir desarrollando? Jota, ¿algo más que añadir a esto otra vez para seguir? Por ahora no, muchachos, quiero escuchar al Gabo. Pero muchachos, ya estamos, mejor avancemos al tema si nos estamos quedando sin cosas, a ver. Ya, voy yo. Estos muchachos no se han preparado nada, mentira. Bueno, ¿qué significa la trampa del emprendimiento? La trampa del emprendimiento es hacer creer que todos pueden emprender, ojo ahí, exitosamente. O sea, porque a ver, cualquiera puede decir, yo voy a emprender y yo puedo decir, Jota, hoy día, no sé, vamos a montar un carrito de hamburguesas. O sea, ahí lo podemos hacer para mañana, para pasado, digamos, si tenemos el capital suficiente. La cosa es emprender exitosamente. O sea, porque a ver, podemos poner el negocio, la cosa es que funcione. O sea, va a estar ahí, pero no necesariamente, no siempre nos va a funcionar. Ese es el problema. Y también trasladar las responsabilidades del fracaso al individuo. Es decir, si alguien eventualmente, usando el mismo ejemplo que usaba y le decía a Jota que podía... Bueno, no le dije nunca, pero el ejemplo que estoy utilizando de un carrito de hamburguesas, o sea, nos pueden decir, o sea, bueno, los gurús y esas personas que te dicen que emprender es la solución a todo, nos pueden decir que no te has esforzado lo suficiente y por eso no ha funcionado tu emprendimiento, ¿no? Y ahí es donde entra la meritocracia. Creo que es, de verdad, yo, muchachos, esto siento que es un tema para un episodio completo. O sea, ahí Alto ahí, velocista. Estamos siendo un poco muy rápidos. No, me o sea, agrada sí. la idea, sí, está bien. Alto y precoz. Quisiera hablar antes de esto de los influencers, la cultura. En sí mencionabas este punto en el que decías de que
pues dabas una frase más o menos que te decían que si no te esfuerzas mucho, Ujú. si no te está yendo tan bien Bien, es porque no te has esforzado, sí, pero... Esta creo yo, es una cultura un poco tóxica de la cual no te hablan. También uno como individuo no se da cuenta cuando está ahí, es la cultura tóxica. Es que creo que eso está mucho de moda hoy en día, ¿eh? Porque todos te dicen, no, güey, te tienes que levantar a las 5 de la mañana, tienes que dormir 4 horas, porque si no, mientras tú duermes alguien está trabajando o alguien está estudiando o algo así, ¿no? Y creo que se ha puesto mucho de moda eso, ¿sabes? Los influencers lo han vendido también. ¿Qué tipo de influencers conocen sobre el tema al respecto? A ver. La verdad, nombres no se me vienen a la cabeza, pero sí he visto mucho y acá sale mucho contenido de eso. Y prácticamente la típica de tienes que despertarte a tal hora y dormir tal hora, tener tus horarios súper acomodados. No sé qué, Paréntesis ahí, paréntesis. ¿Ustedes creen que los hábitos esos de levantarse a las 5 de la mañana realmente no ayudan a un buen emprendedor? Yo no. Mira, la verdad que no. Hay, por ejemplo, streamers que también son emprendedores que tienen un horario que se levantan a las 11, 12 de la mañana. Y más allá de eso, Pero, bueno, a ver. Continúa, ¿no? Hay influencers que se despiertan a las 12 del mediodía y están durmiéndose 1 o 2 de la mañana, pero prácticamente son millonarios. Entonces, en sí, la hora de la que te despiertas no influye en tus hábitos, se podría decir. Y yo también creo, bueno, añadir eso que, o sea, cada persona es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, a ver, intento a veces levantarme en las madrugadas, pero soy mucho más productivo por las noches, la neta. La verdad, sí. Y aprovechar eso, porque, a ver, digamos, si yo me levanto en la mañana, digamos, a las 5 de la mañana, me tendría que dormir muy temprano para, pues, tal vez poder descansar bien. Y no sería productivo en las horas que soy más productivo. Así que yo pienso que eso de levántate a las 5 de la mañana o no vas a poder ser exitoso, siento que es una mentira, la neta. Jota, ¿qué dices de eso? Como ex consumidor de libros de autoayuda, Yo muchachos, pensé que era el sé que más adelante vamos a tocar ese tema de más a fondo. Lo de los conozco una libros. oficina de Alcohólicos Anónimos. Sé que vamos a tocar el tema más a fondo un poco más adelante sobre los libros de emprendimiento, que ya vamos a llegar ahí. Pero como ex consumidor de ese tipo de contenido, Emprendedores anónimos. hay muchos libros que sí te hablan de eso. Había uno que se llamaba algo así como de El secreto de levantarte por la mañana, algo así. Hay otro que se llamaba directamente El club de las 5 AM, que hablaba de levantarte a las 5 AM. Y me acuerdo que sí, el libro iba, aunque era muy telenovelesco. También quiero hablar de cómo se venden estos libros, ¿no? Te dicen, este libro que tienes que leer para ser exitoso, o como este libro vas a ser rico, y cómo te lo venden. Yo básicamente caí en ese libro. Y en el libro básicamente te hablaba de... había mucho relleno, y en muchos de estos libros también uno de los problemas que ya vamos a tocar más adelante es que si hay mucho relleno y lo que verdaderamente te funciona es poco. Ya eso que puede funcionar o no se puede aplicar directamente en tu caso. Claro ejemplo, en este libro del Club de las 5 AM, por ejemplo, había mucho relleno en el cual te contaban la historia de cómo estos tipos, los protagonistas de este libro, siguen los consejos, entre comillas, o las lecciones que deberíamos aprender. Y las lecciones son tan simples como que, bro, te tienes que levantar a las 5 AM. Lo he leído hace mucho, así que voy a tantear más o menos lo que recuerdo. Dividía esa hora de 5 a 6 AM en tres partes. 3 de 20 minutos, en las cuales era algo así de 20 minutos para meditar, los otros 20 minutos para hacer ejercicio y los otros 20 minutos dedicarte para algo para vos. Yo digo que no funciona, porque cada caso es único, y en el caso de Latinoamérica al menos es claro que pues hay gente que se va a levantar mucho más antes para ir a trabajar a esa hora. Entonces bajo mi punto de vista no funciona, porque cada caso es único. Exacto, y como les digo, o sea, cada persona es diferente, porque hay personas que realmente les puede ayudar mucho levantarse en la madrugada, porque son mucho más productivas en la mañana, y pues si se levantan en la mañana aprovechan bien su energía, pueden distribuirse, son mucho más productivos. Otros que son más en la tarde, por ejemplo yo de verdad soy mucho más productivo en la noche, no sé por qué, pero o sea, si me duermo temprano, pues ya no podría aprovechar esas horas en las que estoy más productivo, digamos, ¿no? Así que yo en ese sentido de los hábitos sí ayudan, o sea, no voy a decir que no, porque a ver, tener unos buenos hábitos te pueden ayudar a organizarte mejor, a todas esas cosas, pero ese en específico de levantarse a las 5 de la mañana, no sé qué, siento que está de más. Pero a ver, vayamos avanzando con eso. ¿Por qué se promueve tanto el emprendimiento hoy en día? ¿Alguna...? A ver, yo considero que se promueve el emprendimiento hoy en día porque supuestamente, según los que te venden esa idea, es mucho más fácil emprender ahora que antes, por la facilidad del internet, la información que hay y todas esas cosas. Pero considero de que tampoco están tomando en cuenta lo que sería de que así como hay un chingo de información, también hay un chingo de distracciones. Las redes sociales, por ejemplo, es una de las distracciones más grandes que hay en el mundo. Porque, a ver, no sé si a alguno de ustedes les haya pasado, pero a mí en lo personal, cuando yo digo voy a mirar TikTok una media hora,
siento que han pasado 15 minutos, pero Sí. estaba en el celular unas 4 horas. Y digo Oye, que, TikTok no es, mames. Dios, es un vicio. Hay que desinstalarlo. Voy a perder mi racha. Nah, yo ya lo intenté una vez, muchachos, y volví a instalarlo. O sea, pero considero de que nuestro cerebro ha generado tanta dopamina con estos medios que ya otros hábitos más sanos, como por ejemplo empezar a emprender, aprender una nueva habilidad, no generan la suficiente dopamina que generaría el ver Oigan, un sí, video en oye, TikTok. eso sí, Lito. De hecho, eso como también da para un tema, ¿no? Cómo las redes sociales están pudriendo nuestro Sí, cerebro. sí, prontamente lo vamos a sacar. Porque miren, prácticamente nosotros, nuestra generación, tiene el poder, tenemos las capacidades para absorber un conocimiento mucho mayor que antes. Porque mira, antes nuestros padres, por ejemplo, para conseguir un tema en específico iban a una biblioteca, buscaban el libro correcto y sacaban la información recién. Y nosotros, solo con hacer un clic, preguntar la pregunta, pues ya tenemos la respuesta. Pero hasta que vayas a dar ese clic, ves que te llega una notificación de tu streamer favorito, te entras ahí y pues ya perdiste tu tiempo. O sea, el internet, como ya se sabe todo, yo creo que ya lo han escuchado mucho, es un arma de doble filo. Entonces, siento de lo que dijo el Irra, de que por qué nos venden tanto el emprendimiento hoy en día, porque piensan que es súper fácil, pero también no están tomando en cuenta la cantidad de distracción que hay en internet. ¿Ustedes qué piensan? Yo aporto más que es por la necesidad, que la gente es Sí. como una forma de autolavarse, También. una forma de autoengaño, es decir, de que pues voy a emprender para que me vaya bien y todo lo demás. Cuando Es que en ese es el fondo error, la ¿sabes? condición económica del país, por así decirlo, al menos hablando en países latinos, es más o menos lo que realmente nos motiva a emprender, el tema del empleo, no tanto, el tema del empleo es lo que más nos motiva, o sea, la condición económica es lo que realmente nos motiva a emprender, entre comillas, pero ya, bueno, eso es lo que ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, yo creo que está muy glorificado en redes. O sea, está muy... ubican. Siento que hay muchos influencers, yo la verdad no consumo ese contenido, pero siento que hay mucha gente, creo que incluso hay niños haciendo contenidos de ese tipo de... Tienes que, no sé, hacer esto, porque tienes Y que estoy aprender. emprendiendo con mis 15 años, Algo así. mi primer restaurante de pollo. Y a ver, Ya se ha visto. y a ver, es Sí, que ya no sé. que no es como tal, o sea, lo que venden esos emprendedores, o sea, no dudo que haya gente que realmente pues emprenda, pero o sea, yo creo que una gran mayoría de esos influencers, o sea, lo que venden es su imagen, ¿no? O sea, no se venden ellos mismos, pero o sea, lo que venden es, hacen sus videos de, ¿sabes qué? Yo te enseño a emprender y pues mucha gente ve sus videos y eso es lo que les hace ganar dinero, ¿no? Como tal un emprendimiento, tal vez de algún negocio, de que te cuentan, yo tengo varios negocios de esto y del otro, pues siento que es más mentira, ¿no? Bueno, vayamos, yo creo, a la romantización del emprendimiento, ¿no? Gabo, ¿a ver algo que comentar sobre esto? Bueno, romantizar el emprendimiento es un tema muy complejo, pero a ver, lo que yo entiendo por romantizar el emprendimiento es que prácticamente te lo venden como si fuera algo muy sencillo o algo muy fácil. Es que sí, ¿Sabes? ¿sabes? Como antes ya estaba comentando, como ya tenemos la facilidad del internet y esas cosas, es súper sencillo. Lo están romantizando que es súper sencillo, que te va a salir a la primera o a la segunda, de que no hay otros problemas, otros factores que influyen en este mismo. Pero, o sea, prácticamente sabemos que es falso. Hay varios factores que incluso están fuera de nuestra jurisdicción que afectan a estos problemas. Por ejemplo, podría decir, yo quiero abrir un carrito de hamburguesas y justo he visto esta zona donde puedo vender y me va a salir súper bien. Y entonces tú vas con esa mentalidad y tú dices, wow, es un súper negocio súper redondo. Pero no estás tomando en cuenta, uno, que el clima te puede joder, puede llover de la nada y pues te arruina el negocio. Dos, los mismos vendedores de esa zona igual se podrían agarrar contigo porque estás invadiendo su territorio, entonces no tomas en cuenta esos Hay muchos aspectos. factores a considerar. Correcto, hay muchos factores a A considerar. ver, Entonces, estos gurús que te venden sobre emprender y esas cosas no te enseñan todo eso, sino solo te muestran la parte bonita, te muestran sus billetes prácticamente, porque una de las maneras para atraer gente es que te dicen, mira, yo generé todo este dinero con tal emprendimiento, ¿quieres saber cómo? Pues mira mis videos y yo te enseño a generar esta cantidad de billetes, y entonces prácticamente te lo venden bonito, o sea, solo te están mostrando las ganancias, pero no te están mostrando lo que se sufre para llegar a esas ganancias. Y es por eso que a la vez la mayoría de las personas tienden a rendirse a la hora de emprender, puesto que no les sale de la primera ni de la segunda. Y yo considero de que para tener un buen emprendimiento, tener una muy buena mente de emprendedor, es tener una gran voluntad, una fuerte convicción y el de no rendirse. a ver, más allá de eso, yo, bueno, ya yendo a entrar al tema de los libros, lo que decía Jota hace un momento, creo que vamos a hablar un poquito más del tema del libro del mito del emprendedor, tal vez lo conocen, tal vez no. Yo quería un poquito más ya entrando en eso, hablando de lo que decía el Gabo, de que tienes que tener una mentalidad. En ese libro, si mal no estoy, mencionan que se necesita 3 roles o 3 personalidades. Antes, ¿qué tanto hace la mentalidad y por qué tanto se habla de eso? ¿Por qué
se simplifica algo que es tan complicado de emprender a algo como la mentalidad. A ver, ¿Qué has escuchado sobre la mentalidad? ¿Que hace mucho caso? A ver, mira, yo la verdad considero que la mentalidad sí influye mucho, incluso en el resto de la vida, porque hay algunos que tienen la mentalidad de líder, que tienden a liderar, pero hay otras personas que no les gusta liderar y no se les da bien. Y yo considero que este sí es un aspecto muy fuerte a la hora de empezar un emprendimiento, porque de qué te sirve no tener una mentalidad de líder si no vas a poder mandar o liderar tu negocio, o sea, prácticamente lo estarías mandando a la fin a tú mismo. Pero ahora, consideramos de que esas personas solo estarían hechas netamente para servir, o es que ellas igual podrían emprender. Es que lo que iba. En ese libro, si mal no estoy, Ajá. se mencionan tres roles. El Tres técnico, roles. el emprendedor y Sí. el gerente. Y, a ver, bueno, antes, o sea, la mayoría de los que inician un negocio, un emprendimiento, o sea, no son emprendedores ni gerentes, son técnicos. O sea, saben hacer, por así decirlo, hamburguesas, digamos, ¿no? O sea, yo me considero bueno haciendo hamburguesas y digo, güey, mis hamburguesas son ricas, todos mis amigos me han dicho, güey, qué buenas hamburguesas. Deberías hacer un negocio de hamburguesas. Ajá, ¿por qué no lo hago? Ahí pues, es como que te viene el show, ¿no? Yo creo que ahí, porque sabe hacer las hamburguesas, pero no sabe cómo venderlas. Exacto, por eso Claro. para un emprendedor o para un emprendimiento se necesita tres tipos de personas o de roles, que es el técnico, quien tiene la habilidad del oficio, o el que hace bien el trabajo, ¿no? Pero normalmente esta persona es complicada que pueda pasar más allá, o sea, siempre se queda en lo operativo, en lo que va a ser básicamente el emprendimiento. Luego el emprendedor, que se supone que tiene una visión a futuro y piensa más en grande, pero el problema más o menos que recuerdo de este era que era muy impaciente y solía como que saltar de una idea a otra sin terminarla y bla bla bla, ¿no? Y el gerente era más o menos quien llevaba todo, ¿no? Era el que organiza, todo que eso, dirige, básicamente, y es el que piensa en sistemas para hacerlo mejor, bla bla bla. Pero el problema de este también era que era demasiado conservador. Y bueno, aquí tengo una frase que dice: si la misma persona debe cubrirlo todo, debe aprender a cambiar de sombrero. Es decir, si un técnico va a querer emprender, tiene que saber cómo ser emprendedor y cómo ser el gerente. O sea, tiene que también tener visión de, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, me voy a expandir a tal lugar. Y también organizar bien, porque como decíamos, emprender no solo es saber hacer algo, tienes que aprender a cobrar, tienes que aprender a buscar tal vez proveedores, tienes que saber hacer costos y demás cosas, así que no es solo como que, güey, yo sé hacer mis hamburguesas y voy a venderlas. ¿Crees que Antes doy un paso atrás, A ver. antes de entrar de lleno al libro, porque el libro... Es muy Sí, extenso. tengo muchos puntos sobre el libro y ahí sí quisiera entrar con más detalle, pero antes de doy un paso atrás. A la hora de romantizar el emprendimiento, yo uso siempre esta frase, ¿no? La historia es de los ganadores. ¿Por qué? Porque sí te hablan todo lo bonito del emprendimiento, tipo que te vas a esforzar y que si te esfuerzas mucho vas a tener un negocio y por fin vas a generar ganancias, pero hay cosas que no te cuentan. El margen de éxito es una de esas cosas. Bajísimo. Tipo, por ejemplo, ves en TikTok que pues hay gente que sí sale con su restaurante y te dice que ha empezado desde abajo, que las historias siempre son por lo general iguales, ¿no? Que han iniciado desde cero, han empezado con poco. Y la mayoría de después, esas historias son mentira, aún si no fuera mentira, yo digo que, si son reales, pongamos que son reales, no voy a decir que son mentiras o no, pero ¿qué tanto es el margen de éxito? ¿Qué tal si no tenemos los datos detrás? Por eso digo que los datos quien controla los datos es Dios, pero ¿qué tal si por cada un video que ha hecho alguien, digamos, de su historia de éxito, hay 10 negocios atrás que han fracasado? Y eso no se cuenta. ¿Por qué? Porque la historia es de los que ganan. Esos 10 negocios que han fracasado no te van a hablar de su historia. ¿Por qué? Porque quedan mal. Hagamos una serie. Eso es romantizar, por eso, romantizar el emprendimiento. Claro, pero es algo que no se Hagamos ve. una serie de Sociedad en Llamas emprendiendo y les mostramos la realidad. Y les mostramos la realidad, pero es algo de lo que no se habla. O sea, los ganadores sí hablan y dicen, yo sí salí adelante y a pesar de todo, pero los perdedores no te van a contar la historia. Lo malo es que la voz la que te va a llegar a la gente que se va a emprender es la de los ganadores. Es que sí, a ver, aunque haya gente, digamos, que hable de, güey, yo te voy a hablar la verdad del emprendimiento. He hecho 5 emprendimientos y en todos he quebrado. La gente no le va a gustar escuchar eso, por lo mismo que decían de romantizar el emprendimiento. Porque la gente, o sea, la mayoría de la gente solo le gusta escuchar lo bueno. O sea, va a decir, güey, él me ha dicho que puedo hacerlo y él me está diciendo que no. Pues ¿Por qué prefiero hacerle creer caso, que digamos? sí. Este tipo es un tipo negativo, ¿por qué hacerle caso? Ajá, yo prefiero creer que puedo. Y ese es el problema, o sea, la mayoría Y de a la la gente vez es solo parte ve de la persona misma, ¿no? Que se autoconvence a la hora de hacer algo nuevo, siempre dice, pero va a funcionar. Y ves ciertas variables que no te van a favorecer, pero dices, no, en mi caso va a ser diferente, porque yo sí voy a hacer bien ella las es cosas. Diferente, bro, yo le creo. Y siempre va a ser así, uno siempre se autosabotea, ¿no? La verdad, sí, las personas siempre van a querer buscar lo que sería vivir en mentiras que en una realidad muy dura. O sea, las personas en sí,
la naturaleza de las personas siempre es vivir cómodamente. Ya entrando un poco más en el tema del libro. Dale, Jotan, expláyate. El libro se llama El mito del emprendedor. Este libro sí habla un poco más de las verdades de lo que es emprender. Si pueden leerlo, pues léanlo. No lo lean, de verdad. El autor se llama Michael Gerber, si no estoy mal. El libro es muy antiguo y sí habla de frente sobre cosas que no te dicen. Oigan, si quieren el libro, WhatsApp. El libro habla básicamente de las verdades a la hora de emprender, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco más en margen de esto. Ya hablaba Isra que hay 3 personalidades, o sea, que uno a la hora de emprender antes. Eso, es una historia que sí pasa a todos. Cuando el técnico nace, es lo que decía. El técnico es la persona que hace la labor. Aclarar eso, ¿no? La que hace la labor. La habilidad. El libro hablaba básicamente de la historia real, entre comillas, solo que le cambian el nombre para no hacer vulgar esta historia, de una mujer que se llama Sara. Sara era buena haciendo pasteles. ¿Qué es lo que pasa? Que es tan buena haciendo pasteles que los vecinos, la gente que le conoce y la gente que ha probado su producto dicen, oye, eres muy buena haciendo pasteles. Y es lo que le pasa a la mayoría. Y si alguien que está escuchando eso y está emprendiendo, es más o menos el caso similar y se adecua a la mayoría. Te dice, oye, mira, estás cortando bien los cabellos. ¿Por qué estás trabajando para alguien cuando tú podrías abrir tu peluquería? Sé tu propio jefe. O haces muy buenas prendas para vestir. ¿Por qué estás trabajando para alguien? Mira, tu jefe gana más que tú y no hace nada. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? Y ahí es donde nace esta madre del emprendimiento, ¿no? En el caso del libro hablaba de Sara. Sara es muy buena haciendo pasteles y es el primer tope que se tiene con el emprendimiento. Su círculo alrededor le dice lo siguiente: ¿por qué no haces tu propio negocio? ¿Por qué estás perdiendo tiempo para trabajar para alguien más? Y entra ahí el detalle del libro, ¿no? Algo más que antes que argumentan sobre el libro. No, perdón, me bugué, yo pensé que estaba... Pensé que iba a continuar. Sí, la verdad. no, pero lo que yo les decía, o sea, lo que yo me rescato tal vez del mito del emprendedor, o sea, como tal no lo he leído, lo he ojeado, he hecho algunas cosas por ahí, pero lo que yo rescato es eso del técnico, del emprendedor y del gerente. O sea, es muy complicado, como decía Jota. O sea, la mayoría de los emprendedores, yo podría decir, en Bolivia tal vez... son más técnicos. Son más técnicos que emprendedores o gerentes. Y la mayoría de los negocios que hacen, por ejemplo, los puestos de comida callejeros, digámoslo, ¿no? Los carritos, demás, la mayoría de esos negocios no son rentables. O sea, les da para vivir al día y para volver a preparar uno más. Es decir, digamos, yo gasto 100... ejemplos, son números y no reales. Es algo que no se habla mucho, ¿no? Que esos números a la hora de emprender son muy... Es que exacto, o sea, si te pones a ver la contabilidad, bueno, no tienen contabilidad, pero, o sea, bueno, si tuvieran contabilidad, la contabilidad de los negocios informales de Bolivia, la mayoría solo les da para vivir el día y para volver a comprar más mercadería. Es decir, hablando en números muy, o sea, no reales, por ejemplo, mis costos son 100, digamos, ¿no? Para hacer cada día 100 hamburguesas, por un decir. Y yo necesito para vivir y para mantener a mi familia 50, digamos. Yo al día necesito vender 150 para vivir un día más y para poder volver a preparar las 100 hamburguesas. Y, o sea, eso es lo que no ve la mayoría de la gente que es técnica. O sea, solo prepara sus hamburguesas, les da para vivir el día. Y tal vez sí logran tener un margen extrita, pero, o sea, al momento de poner sus costos, todo eso, o sea... Creo que la mayoría hace sus números así, ¿no? Hace sus números a grandes rasgos. Por ejemplo, cuando hacen sus costos, por así decirlo, dicen, mira... Si voy a vender salchipapas, las voy a vender a 10 pesos. Calculan el costo de 3 papas, digamos. Sí. O un chorizo y dicen, mira, me sale 6 pesos y yo lo vendo a 10, voy a ganar 4. Pero lo y que no solo eso, faltan los costos fijos, los costos reales, que creo que... Bueno, nosotros ya hemos pasado costos todos, ¿no? O sea, o sea, hay mucho más para poner el precio de venta. Son muchos factores que se consideran y eso es lo que no considera la gente. Y por eso no les da tal vez para hacer un negocio rentable. Les da para vivir y para mantener el negocio a flote. Para mantener el negocio a flote. Y es como a líneas, se van a tablas. Exactamente. Y eso es lo que yo tal vez podría rescatar más, y más que todo en la economía informal de Bolivia, o sea, en los negocios informales, que creo que hay una gran mayoría, yo creo que es el motor, bueno, creo que Cochabamba es uno de los mercados más grandes del mundo, bueno, hablando de negocios informales, así que creo que la mayoría de esos negocios debe ser así. Obviamente hay casos que tal vez son muy rentables, pero, o sea, la mayoría de los negocios les da para mantener el negocio a flote y mantenerse a sí mismos. Es que, a ver, ¿de qué te sirve que un negocio sea muy rentable si no lo organizas bien? De hecho, justo el día sábado en una clase, escuché una mentira, el Gabo no va a clases. O sea, no, esta vez sí fui porque tenía que ir obligatoriamente. Pero... Porque fue la chica que me gusta. Sí. Mira, escuché una frase de una de diapositivas del grupo que estaba exponiendo. Era respecto al capital de trabajo y decía, ¿de qué te sirve tener tanto dinero, tener un producto tan estrella si no lo sabes administrar bien? Y como decía Isra, algunos negocios que tienen la capacidad o el potencial para expandirse de manera asombrosa, gigantesca, solo les da para vivir día a día.
pues no tienen esa visión emprendedora, porque son técnicos, se solo preparan para vivirse a día a día, no tienen la visión como para ver si puede expandir o no su negocio, o no tienen la capacidad para organizarse mejor y pues no mandar a la mierda el negocio. O sea, prácticamente como dijo Herbert en el libro de El mito del emprendedor, un negocio sí o sí necesita tener los 3 roles principales, que sería el técnico, el que haga el producto, se podría decir, o el que sabe hacer todo, el emprendedor, el que sea el que visione, el que tenga las metas y diga tenemos que llegar aquí y así, y tenga las ideas claras, y el gerente, el que organice y que haga que todo vaya de acuerdo al plan del visionario. Ahora yo les pregunto algo, ¿creen que una sola persona pudiera llegar a cumplir los 3 roles? Sí. Ahí sí voy. El libro sí hablaba de eso, yo sí lo he leído, en su tiempo ha sido mi libro de cabecera, como mencionaba. Lo que dice el libro básicamente es lo siguiente, aclarando de nuevo los 3 roles. El libro divide, o sea, cuando una persona nace a la hora de ser emprendedor es un técnico. ¿Por qué? Porque el técnico es el que hace, el que ejecuta la tarea. Si hablamos de los pasteles, el técnico es el que ejecuta, el que hace los pasteles. Si hablamos del sastrero, es el que hace los sastres. El directivo, el que hace los trajes. Esa es la primera personalidad del técnico. El directivo es aquel que está organizando todo. El directivo o el manager por lo general vive en el pasado. Está siempre con las métricas del pasado. Cuánto hemos producido, cuánto hemos vendido y demás. En cambio el emprendedor siempre está mirando a futuro. Exactamente. Está mirando cuánto podemos vender, qué podemos hacer, qué propaganda podemos hacer, cómo le podemos meter al marketing y demás. Estas 3 personalidades, el autor decía que sí están en uno, pero el problema viene en que están desproporcionadas. Que la gente cuando emprende los porcentajes no los voy a tantear átomos de acuerdo, pero decía algo así de que es un 70% técnico, un 20% manager y un 10% emprendedor. O sea que la mayoría del tiempo está ocupado haciendo los roles de la empresa o del negocio, por así decirlo, pero no está planeando más allá. No puede, ¿por qué? Porque le exige, o al menos en la primera etapa del negocio, le exige apagar fuegos, apagar incendios. Hablaba mucho de eso, que siempre tiene que estar como bombero, ya sea suplir las ventas, pedidos y demás. Y ahí es donde se encierra estas 3 personalidades. O sea, sí las ocupa una persona, pero en medidas desproporcionadas. O sea, no están, debería ser ponte 33, que 33% de su tiempo esté siendo técnico, ejecutando las tareas. 33% del tiempo manager y 33% del tiempo emprendedor. Pero lo que pasa es de nuevo que pues, por lo general son más técnicos que los otros 2 roles. Ese era mi punto de vista, Irra. A ver. Bueno, es que lo que yo les decía, bueno, a ver, siempre dicen no. Bueno, a ver, algunos ingenieros que he escuchado siempre dicen no, emprender no es tan bonito como te lo pintan, porque cuando emprendes te venden la idea de que vas a ser libre, pero no, eres esclavo de tu emprendimiento. Porque sí, o sea, a ver, tienes que primero, si tú solo vas a comenzar tu emprendimiento, digamos, yo voy a empezar eso, yo tengo que hacer, digamos, en este caso las hamburguesas, yo tengo que organizar, hacer la contabilidad del negocio, tengo que ver qué puedo hacer para marketear el producto, ver a dónde me puedo expandir, cuál es el mercado que está pagando mejor. O sea, yo tendría que hacer todo eso y a ver, en una jornada de 8 horas, que es relativamente lo legal que debería trabajar una persona en una oficina, pues no me va a dar. O sea, eso es lo que yo tanteaba también una vez y dije, pues, a veces te sale más rentable trabajar. Bueno, te sale más rentable trabajar porque no tienes tus números. Porque a ver, vas a entrar, te van a dar tu sueldo, pon el 2.500 y emprendes. Y la mayoría, a ver, no es seguro que cada mes tengas 2.500. O sea, puedes tener más, puedes tener menos. Y a veces esa ganancia se va a ir todo en costos fijos, costos variables, alquileres, no sé, utensilios. Digamos, estás haciendo tus hamburguesas, no sé, se te pierde una olla, se te rompe esto, se te rompe aquello. Tienes que ir pagando y al final te vas a quedar con menos. Yo veía que se veía el error de ver, o sea, es como de, ¿sabes? En mi puesto de comida yo vendo de 4 a 10, digamos. Yo vendo 6 horas y gano el triple que ganaba en el horario de allá. Mi trabajo es lo que decía más o menos, ponte este ejemplo. Claro, pero lo que no se ve ahí es que pues cuánto tiempo dedicas antes a hacer las compras, preparar todo eso. Después... Y si cuentas todas las horas, digamos, y lo divides entre el número total de utilidad, ni siquiera todas las ventas, de la utilidad que tengas, te sale mucho menos que trabajar. Exactamente. Trabajas más horas y para el colmo ganas menos. Y eso es algo que tampoco se ve tanto y es como que lo que hablábamos, ¿no? Se romantiza esto de emprender, pero no se ve eso. Y es más o menos lo que veía yo, Gabo. Bueno,
Vamos a dormir, ni siquiera hay alcohol. Muchachos, ¿de qué estarán hablando? No, pero Pero como decían eso, o sea, prácticamente, volviendo al tema, te venden la idea de que tener tu negocio propio pues es lo mejor del mundo, pero no te están mostrando los gastos que se pueden ir acumulando. Como ya dijo Isra, ¿no? Que se te rompa una olla, es algo que tú no puedes llegar a controlar y entonces sí es un gasto más. Y ahí va diciendo, o sea, no siempre vas a tener un sueldo fijo, porque un mes te puede ir súper genial y entonces ganas un chingo, pero al siguiente mes o tus hamburguesas pasan de moda, o es que las pizzas ya ganan un chingo de popularidad, entonces pues tú pierdes clientela, y entonces prácticamente son hay altibajos. muchos factores que no se llega a considerar, o sea, porque te lo pintan, no. El mercado es muy volátil. Exacto. La verdad, el mercado es muy volátil. Entonces, hay por eso mucha gente que prefiere prácticamente tener un negocio, no un negocio, tener un trabajo con un sueldo fijo, prácticamente ser oficinista en una empresa y pues solo tienes que hacer una cosa ya, no te tienes que preocupar por el futuro de la empresa, no te tienes que preocupar por cuánto tiene que ganar la empresa, cuánto está ganando, cuánto está perdiendo, a ti lo único que te importa es hacer tu trabajo y el que te gerente paguen. de la empresa escuchando, ¿cómo que no me tengo que preocupar por el futuro? A ver, técnicamente el gerente de la empresa ya sería como dueño del emprendimiento, entre comillas. Yo creo que sí. No entramos en esas cosas. Ver, Vayamos con emprendimiento. Sí, a ver, ya, pero no nos veamos por ese lado. Dice Torrico, por favor, ayúdenos. Presupuesto, dice todo. Ya, pero a ver, en fin, eso, o sea, hay muchos factores que no te lo dice tu influencer, tu gurú de confianza, no te dice, ¿sabes qué? Porque no vende, básicamente, Sí. porque lo malo Claro, no vende. es que lo que les decía hace un momento, si te voy a decir lo malo, ¿por qué me vas a querer ver? O sea, si yo te digo, güey, no vas a poder, ¿sabes por qué? Porque, a ver, estamos en una crisis primero. Cada día van a ir subiendo tus precios, cada vez te van a comprar menos porque tus precios no son bajos o alguien tiene un precio más competitivo que el tuyo. Tu materia prima va a empezar a subir y no te va a dar, tienes que subir tu precio aún más. Y hay muchas cosas que tú no puedes controlar. Y pues eso no te lo va a decir alguien que te quiera vender un curso o una asesoría o algo así. O sea, porque si te va a decir eso, tú vas a decir, pucha, no lo sé, creo que no voy a poder. Y pues es una venta menos por ahí. Vamos a ir desarrollando esto de los influencers más allá, porque yo quiero más o menos desarrollar un poquito más, porque es algo muy importante, creo. Y bueno, vayamos con lo del mito del emprendedor. A ver, mira, yo quiero ya tocar ese tema y entonces allá hablando de los negocios del emprendimiento y eso, como ya bien sabemos también los negocios tienen una vida y pues comienzas la vida del negocio pues con el nacimiento de esa idea de cómo lo vas a gestionar y creo que en el libro hablan de eso, ¿no? De la vida de un negocio y como si creo que su infancia, la adolescencia y su madurez. Entonces, cuando les puedes explicar un poco Y la de cómo reproducción. cuando el negocio folla y consigue más negocios. El libro entra en la siguiente, en otra parte, ¿no? Hablaba básicamente de esto, del ciclo del negocio. Divide en tres partes, que es la infancia, la adolescencia y la madurez. En la infancia es básicamente cuando el técnico hace todo. Decíamos que el técnico o una persona es el 70%, pero la mayoría del tiempo está haciendo todo lo que tiene que hacer para sobrevivir al negocio. En la etapa de la infancia, lo que pasa es que el negocio es una extensión del técnico. El fundador hace todo. Básicamente, si hablamos del clásico ejemplo que estamos hablando de las hamburguesas, es el que prepara las hamburguesas, va a comprar las hamburguesas, está así llevando la contabilidad de las hamburguesas y ya después la está vendiendo. Y básicamente todo su día se basa en eso. Un punto también que quería destacar aquí es que la gente, y el libro también lo menciona, te dice, es como tu sueño, ¿no? Cuando te dicen, mira, haz pasteles, el libro decía eso, ¿no? Si tanto te gusta hacer pasteles, ¿por qué no abres tu propia pastelería? Te va a ir mucho mejor. Y la gente, o bueno, en el libro, en el caso del ejemplo, es como un sueño, decir, wow, soy bueno haciendo pasteles, la gente ama mis pasteles, cuando haga pasteles y viva de esto, voy a ser feliz. Uh-huh. Lo que pasa es, de nuevo, que decíamos que no a la hora de emprender, es que no solo hacer pastel. Es que claro, o sea, a ver, si trabajas en una pastelería y tú eres la pastelera que solo hace los pasteles, tú tienes que ir en la mañana, preparas tu masita, bla, 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 al horno, haces tu pastelito y se lo das a alguien para que venda. Pero a la hora de cuando tú haces tu propio negocio de emprendimiento de pasteles, tú tienes que en la mañana levantarte y decir, tengo que ir a comprar, preparar los pasteles. Preparo los pasteles, luego tengo que sacar los pasteles, tengo que ir a venderlos. Tengo que hacer esto, tengo que ir a, no sé, preparar la contabilidad, luego tengo que volver a adquirir materiales para el día siguiente, volver a hacer, y es una rutina más larga y no es. Y no solo y al final lo que haces los pasteles, o sea, aquello que sí disfrutabas es muy, se vuelve casi un 30% del tiempo. O sea, si querías hacer pasteles realmente era mejor que trabajes para alguien haciendo pasteles, porque resulta que a la hora de emprender, solo el 30% de tu tiempo haces pasteles, lo demás estás llevando la contabilidad, que es cuando te de compras y todo lo demás. En la primera buscando fase clientes, sí, en la primera fase del negocio es lo que se hablaba. En la fase en la infancia del negocio es lo que pasa, que el técnico lo hace todo y está 100% ahí. Ya después, también un punto ahí que aclaraba el libro era que pues, eres el negocio, entonces estás... ignoremos esa parte.
Después y viene lo que es la adolescencia del negocio. En la adolescencia lo que pasa es que el negocio va creciendo un poco. Pero es un rebelde. Y te empiezas a agobiar entonces, pero decides, mejor contrato a alguien que me ayude. Básicamente es eso. Ve que los números van para arriba y se empieza a alegrar y dice, wow, por fin. Dinero. O sea, ve, pero digo, o sea, a mí me gusta hacer pasteles, pero no me gusta venderlos. Entonces mejor contrato a alguien para venderlos y asunto solucionado. O algo así quiere decir la idea, ¿no? Empieza a adquirir personal. ¿Por qué? Porque el negocio empieza a superar. El negocio empieza a superar a la persona o al dueño. Y lo que pasa es que esta persona necesita contratar. Ya cuando contrata a alguien, se siente una especie de paz, por así decirlo. Pero lo que pasa es que cuando el dueño no está y está el empleado, no es lo mismo. Las ventas bajan. Entonces el dueño tiene que volver para que pues las ventas vuelvan a subir. Como dicen, nadie hace el trabajo mejor que uno mismo. Sí, es lo que pasa en esta parte de la adolescencia del negocio, que pues resulta que tu empleado no atiende con el mismo carisma que atiendes vos, entonces la gente no vuelve y estás perdiendo números. Eso es lo que pasa en la fase de la adolescencia. Tienes que charlarle bien al ceñito, ¿no? Ceñito, pastelito. Es ahí cuando te das cuenta que pues aquello que parecía tu sueño se ha convertido en una cárcel propia. Es una propia cárcel de la cual no puedes salir. O sea, tu idea era ser feliz vendiendo pasteles, pero pues ahora te das cuenta que si no los vendes tú, nadie los va a vender como vos y tu negocio va a fracasar. Exactamente. Y ya en la última fase que hablaba de esas tres, ¿no? La infancia, adolescencia y la madurez. Ya en la madurez, de lo que se hablaba es que pues el negocio, tú ya aprendes a despegarte del negocio. Ya puedes dejar solo a tu empleado. Y es más, necesitas más empleados y ya puedes dejarlo a todos y el negocio. Y sabes que va a seguir manteniéndose solo. El problema es que no todos llegan a la madurez. Por lo general solo llegan a la infancia y ahí se mueren. O a lo mucho que llegan es a la adolescencia. Sí, no estoy seguro del porcentaje, pero creo que de cada 10... Solo uno puede llegar a ser un emprendimiento exitoso. Algo así, no estoy muy seguro de eso, pero o sea, el punto es que una gran mayoría de los emprendimientos que van a comenzar no van a ser exitosos. O sea, te parece el 90-95% van a fracasar. O sea, no pasan del año de vida. Te pasé el libro, pero hablaba de esos números y esos datos son del año del libro y hablaba algo así de que 100 empresas que se abren, algo así, el 60% fracasa el primer año, 70% fracasa ahora el primer año. Mucho menos. Ajá, yo diría mucho más. Y ya después, si no estoy mal, a los 3 años llegan solo el 20% y ya los 5 pasan los casi, 5 años. ¿no? O sea, ponte que una de 10. Exactamente. Una de 10, 2 de 10 son las que llegan y es algo de nuevo de lo que no se habla. De lo que sí se habla es pues, del tipo. Tú puedes hacerlo. Y esa cultura que se esparce, ¿no? De decir que sí puedes hacerlo, que pues, güey, estás durmiendo mucho, que deberías levantarte más temprano y todo lo demás. Es que te la pintan muy así, ¿no? Te dicen, güey, eres un flojo, podrías estar ganando mucho dinero. Y dices, güey, sí. Pero, o sea, real podrías, pero es muy complicado. O sea, hay un trabajo de más detrás de todo eso que es muy inmenso y pues eso nadie te lo va a contar. Y si te lo cuentan, no lo vas a querer escuchar, lo que les dije hace un momento. O sea, es muy complicado que alguien quiera escuchar algo realmente duro. O sea, a nadie le gusta que le digan que no. La verdad, nomás eso no vende. Exacto, es lo que hacen. Por eso no confíen en los auto-influencers, muchachos. O los que te dicen, te voy a hacer millonario. Una pura mamada. Esos no sirven mucho. O es una pirámide, o es una estafa, o no sabe lo que hablan prácticamente. La mayoría, ¿eh? O es que tal vez dio un golpe de suerte y le funcionó. Es que ahorita vamos a entrar a ese tema, pero JB, vamos a seguir desarrollando. El libro es lo que daba la solución, entre comillas, ¿no? Si pueden leer el libro, de nuevo léanlo, pero el libro la solución que daba es, hay una parte del libro entera que se llama La Revolución Clave. En ella hablaba de lo que es el modelo de franquicias, que decía que para llegar a esta última etapa, que el umbral es muy alto, digamos, y muy pocas personas llegan a ser rentables y tener un negocio maduro, la solución a esto es que se implemente el prototipo franquicias. Lo que decía es que hagas el negocio de tal forma que sea un relojito, que funcione todo como un relojito. Hablaba del típico ejemplo de McDonald's, que decía que lo que te venden es una hamburguesa. O sea, cuando quieres la franquicia no te venden las recetas, lo que te venden es un manual que describe cómo funciona cada posición, cada empleado y todo lo demás, y cómo esto se mueve como un relojito. Entonces lo que decía es que tienes que hacer esto, no tienes que preocuparte tanto por las ventas y demás, tienes que preocuparte porque todo funcione como un relojito, que este tipo, que es yo que sé el vendedor, tengas muy en detalle en qué es lo que hace, qué es lo que debería hacer, qué es lo que hace el cajero, qué es lo que hace todo lo demás, y tener todo en manuales. Y para hacer una franquicia lo que vende son manuales. O sea, una vez que ya puedes dominar todo esto, replicar todo en manuales y vender esto. O sea, replicar todo esto en una nueva franquicia, un nuevo negocio, un nuevo local. Bueno.
pero de nuevo es algo que la mayoría no llega a hacer. Y Es que yo creo que también el problema ahí es que la gente no se educa. O sea, a ver, como de nuevo, decíamos- y no se educa porque en Latinoamérica emprendemos más por la necesidad que Exacto, por la ahorita vamos a llegar ahí verdadera también. Pero a ver, por ejemplo, volvemos a los pseudoinfluencers. Digamos, un pseudoinfluencer te dice, güey, yo te voy a hacer rico, tienes que comprar mi curso. Tú lo compras. El punto es que te vas a quedar con su asesoría que te va a decir, levántate a las 5 de la mañana, báñate con agua fría, medita 10 minutos, sal a trotar media hora, haz ejercicio. Y el emprendimiento, o sea, ¿dónde me enseñas finanzas? ¿Dónde me enseñas Otra. costos? ¿Dónde me enseñas riesgo? Y lo que te venden es más por eso, esa cosa que te hace sentir bien, que te Ajá, dice, güey, te estás y esforzando. cuando tú vas a llegar. le metes capital a, no sé, ¿sabes qué? Me gusta hacer hamburguesas. Perdón, me gustan las hamburguesas. Me gusta hacer hamburguesas, voy a hacer hamburguesas. Te vas a meter con eso, vas a decir, me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a hacer todo lo que me he hecho y luego voy a empezar con mi trabajo de hacer hamburguesas. Pero no te he enseñado todo lo demás y tú no te estás educando porque se supone que con lo que te ha vendido el influencer ya puedes ser rico, puedes emprender. Y no es cierto, ahí es un problema muy grandote el que hay detrás, que es como una bola enorme, ¿no? Abres la puerta y te entra un montón de nieve a la casa. Es que mira, es que también a veces los influencers te enseñan lo que a ellos les ha funcionado, pero prácticamente cada persona o cada mercado no es el mismo. O sea, tal vez a ellos les haya funcionado un modelo de negocios, pero si eso te enseñan a ti y lo usas en tu zona o en tu mercado, eso es cierto. prácticamente igual no te va a funcionar a vos. O sea, prácticamente cada zona es diferente, con gustos diferentes. Como ya dije hace rato, el mercado es muy volátil. Y entonces, si a ese influencer le funcionó, a vos no te garantiza que funcione contigo. Exactamente, Y es eso lo mismo que hacía no estoy seguro si es Marcus, que es un empresario mexicano de Shark Tank. Marcos Dantos, abuelo, Exactamente, es muy bueno y lo que él hacía era comprar dominios. O sea, pero en aquel momento cuando internet está empezando a comprar dominios eras Dios, porque tenías casi todos los dominios y Y las ahora empresas buscaban necesitaban el dominio dominios y tú los vendías. Comprabas en $100, podías vender en $1,000, $10,000 porque la empresa necesitaba ese dominio. Pero actualmente no, porque... No vas a vender un dominio ni cagando. Obviamente, pero ahora ni de pedo, o sea, compras un dominio y todo, sí, pues, estás jugando, ¿no? Regálamelo y te lo acepto, y estoy perdiendo. O sea, por eso, hay negocios que funcionaban antes que no van a funcionar ahora y por eso la innovación es necesaria. Pero bueno, sigamos con... El libro sí es de más o menos por esa parte la parte interesante al menos de la que quería yo hablar, ¿no? Porque ya después es un poco, se cataloga como, yo diría, el desarrollo personal, ¿no? Que ya Sí. habla más o menos de que si quieres abrir el negocio tienes que encontrar tu vocación, que te hace preguntas, se vuelve más introspectivo. Es que más allá, bueno, diciendo un poquito de eso, deberíamos emprender tal vez, por así decirlo, por pasión y no por necesidad. Porque si emprendes por necesidad, no va a funcionar, es complicado, porque tú estás emprendiendo con la finalidad, bueno, si emprendes por necesidad, estás emprendiendo con la finalidad de que te dé dinero pronto, porque necesitas dinero, ¿sí? Pero si emprendes por pasión, por así decirlo, entre comillas, o sea, no necesariamente estás buscando el dinero. O sea, obviamente es una meta, pero o sea, al inicio no es como que lo necesites. O sea, estás diciendo, voy a dar todo de mí para poner este emprendimiento que tenga patas, que camine solo y ya. Ahí tocaremos unos puntos que ya están más adelante, ¿no? Sí, vamos a ir desarrollando más. Sí, yo esa parte quería cerrar un poco el libro, ¿no? Es lo nuevo. Lo correcto es que un negocio llega a la madurez. La infancia, desde pasando un poco, ¿no? En la infancia el emprendedor es una extensión, el emprendedor lo hace todo. En la adolescencia puede contratar unos cuantos empleados, pero si el dueño no está, los empleados la riegan. Y ya la madurez, de nuevo, lo que quería decir, ¿no? Que El negocio puede funcionar solo, básicamente. Yo creo que no hay otra forma, ¿no? Por eso el autor a la vez es famoso y tengo entendido que lo que vende también es un CRM, o sea, es un prototipo, algo que te ayuda a sistematizar el negocio, y lo que proponía como solución este tipo es, de nuevo, hacer manuales para que todo funcione como una maquinita y después duplicar. No sé si ustedes pueden, o se les viene a la mente otra idea de cómo poder llevar un negocio a la madurez. Marca. Si vendes una marca y la posicionas muy bien, pues vendes lo que quieras. La forma de eso sería pues ser influencer. Sí, es que crear una marca actualmente es mucho, ¿eh? O sea, por ejemplo, Shane, esas marcas de ropa que son carísimas, que venden básicamente lo mismo que una polera, una ropa que vale 90 veces menos. Ajá. O sea, es básicamente lo mismo, solo que le ponen su marca y ya está. O sea, una marca vende muchísimo, o sea, vendes lo que quieras con una buena marca. Si una marca la posicionas bien, vendes lo que sea, a cuanto sea. La clave del emprendimiento entonces sería el marketing. Sí, también. La verdad, sí, he visto un tipo que decía, bueno, otra vez Diego Rosalino, con su contenido ya lo había dicho, que dice pues, que el marketing promete de más, o sea, que el propósito del marketing no es subsanar la necesidad, es simplemente hacerte consumir y crearte la necesidad de adquirir ese producto, porque no es lo mismo que necesites zapatos que quieras los Nike últimos, y lo del Nike puede haber último, algo mucho más barato que sea similar.
Pero igual. lo que te hace el marketing es crearte esa urgencia de decir, mira, cómpralo ya porque se te va a pasar el tren, digamos. Entonces, yo diría que sí es marketing. Es que sí posicionas una, si posicionas una marca, ya la hiciste, o sea, pero el problema también ahí es posicionar marcas complicadísimo. La verdad sí, es súper complicado. Bueno, Es tener un golpe de suerte igual, diría. Igual la suerte igual sí, afectaría creo que sí. para que llegues a un Ya tú la suerte sí es un factor importante en todo el punto de emprender también. Y en casi todo, la verdad. Es que como ya lo dijimos, hay varios factores que no están en nuestro control. En nuestro control. Entonces el golpe de suerte igual porque podrías tener la mejor idea del mundo, pero o pasa un desastre natural, Dios no quiera, que te cague el negocio, entonces tu super idea se va a la mierda y pues cambia de golpe el mercado, hay una tendencia, la inflación y no sé qué cosas más que no está bajo nuestro control y entonces pues se caga, o sea, tenemos la mejor idea del mundo, pero no tuvimos la suerte de que estar en el tiempo correcto para hacerlo. Pásenos ideas, gente, las vamos a materializar. Así que yo una frase interesante que estaba leyendo por ahí es un emprendimiento para el cual tú trabajes y el emprendimiento no trabaje para ti, no es emprendimiento. Prácticamente sería solo un trabajo. Es esclavitud. Es esclavitud. En una parte del libro también lo mencionaba, ¿no? Que no tienes que trabajar para el emprendimiento. Para el emprendimiento tiene que trabajar para ti. No trabajes para ganar dinero, que el dinero trabaje para ti. Es una de las frases. Literalmente esa es sí. la frase que más venden los gurús. Sí. Haz que tu dinero trabaje para ti, tú no trabajes para el dinero, pero como si fuera fácil, vamos. Claro, es que para que el dinero trabaje para ti, ponte, para invertir en, no sé, bonos, en tal vez acciones y demás, necesitas un capital sota enorme para que por lo menos sea rentable. Porque a ver, en el mercado de valores, mercado de valores básicamente no te van a pagar un porcentaje del 50% por algo. O sea, te van a pagar 12, 10... Incluso 2%. No, en el mercado de valores es un poco más alto que en los bancos. O sea, por ejemplo, a ver, una caja de oro te paga el 2%, un DPF creo que está entre 6 y 9%. Bueno, ponle el 9% el más alto, ¿no? Que ya está medio raro. No, mentira, sí han subido. Y en el mercado de valores si ganas un poco más, ponle 12, ya 15%, o sea, pero pones 100 bolivianos, vas a ganar 15, o sea, necesitas una cantidad muy grande, necesitarías, a ver, si pondrías 1000, tienes 150, pero para vivir necesitarías unos 10,000 para ganar 1500. Y eso si la inflación no está exacto, o sea, más alta, digamos. Y a ver, por ejemplo, en Bolivia no estoy seguro de la inflación, pero creo que ya está superando el 10% ya debe superar, así que estarías invirtiendo solo para mantener tu valor, o sea, ahí ya no hay ganancia, exacto, o sea, por eso, para tener una ganancia tal vez mínima en inversión y todo eso, necesitas un capital muy, muy, muy grande para ser rentable. Para irse dando lo del libro y entrar un poco más en esa parte, Influencers. ¿no? Quisiera que hablemos ya más un poco de emprender en una crisis. No, yo creo que vayamos después de eso, primero hablemos de los influencers. Porque para mí es un tema muy importante. A ver, bueno, primero vamos a hablar de los influencers que te venden cursos sobre emprendimiento, ¿no? Asesorías, creo que hay muchos. La verdad, yo no conozco así, no te podría decir, te venden esto. Pero estoy seguro que la mayoría que te vende eso es mentira, es una estafa, una pirámide. Pero a ver, la mayoría de estos influencers se presentan como un experto en emprendimiento, en desarrollo personal, en negocios digitales. No te dicen, ¿sabes qué? Este es el negocio del 2025 que va a cambiar tu vida. Si no alcanzaste ay, se me ha ido subirte esto. en el barco, entonces. Sí, en el 2000, si no alcanzaste 2012 Bitcoin y no alcanzaste en 2019 a dropshipping, si no alcanzaste a esto y esto, ese es el negocio del 2025. Y de repente te salen concursos de ChatGPT y cómo hacerte rico. Algo así, ChatGPT, y te ¿no? venden esas cosas, ¿no? Pero, y es que su única experiencia, en realidad, bueno, yo pienso, no voy a decir de todos, porque yo creo que sí hay realmente algunos que han hecho, pues, su trabajo y están tal vez compartiendo conocimiento. Dudo mucho, Muy pero pocos, puede haber alguno, o sea, no vamos a generalizar. Pero la única experiencia de estos influencers que te dicen que son expertos, pues, es básicamente vender ese curso. Algo que yo podría recalcar aquí es Robert Kiyosaki, que básicamente te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto para hacerte rico. Pero, o sea, él se ha hecho rico vendiendo su libro. Vendiendo sus ideas. Exacto, o sea, es básicamente lo que hacen los influencers ahora. O sea, venden su curso y se han hecho ricos a partir de ahí. O sea, no realmente han hecho un emprendimiento. Pero porque si tienes un emprendimiento exitoso y eres tal vez el gerente y diriges tu empresa, es complicado que te tengas tiempo para hacer un curso. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, pues ganas mucho más en tu emprendimiento, en tu empresa que es ya le has llegado a la madurez que haciendo un curso. O sea, es complicado eso. Bueno, ¿cuál es el problema? Como les decía, el problema de esto es que su negocio es vender la idea de emprender. O sea, siempre te lo van a pintar como si hace un momento te van a vender ilusiones de éxito. Tú puedes ser exitoso con no sé qué, haciendo este negocio, teniendo estos hábitos, ¿no? Y es muy complicado, la neta. Y se aprovechan de la necesidad Y de los las personas. exacto. Y los casos de éxito que te muestran, uno, o son mentira, No son o dos, o son ellos mismos. Te van a decir, yo me hice rico haciendo esto.
Pero no te van a mostrar a alguien, o sea, real, que haya sido exitoso con eso. O sea, la mayoría te va a decir, mira mis autos, mira mi casa, mira mi piscina, yo puedo hacer esto, lo otro. Pero, o sea, siempre se muestran a ellos mismos, ¿no? O sea, no hay como tal personas que hayan sido realmente exitosas, porque básicamente siempre es una estafa. O sea, es lo que yo digo. Hablando ahí, a ver, hay un libro que siempre se ha mencionado, ¿no? ¿Y qué saben al respecto? ¿O qué se les viene a la mente, ¿no? Como se menciona a Padre Rico, Padre Pobre. Uf, de los mayores libros que te recomiendan supuestamente la mayoría de Sí, personas. no, siempre te ¿Qué saben dicen sobre el libro? nada. A ver, yo... ¿Lo han llegado a leer siquiera? No Mira, lo he leído. yo una vez estaba empezando a leerlo, pero me aburrí. Es que yo dije, no sé, a ver, primero vi un resumen y dije, ¿qué pedo? A ver, resumen corto de la historia, a lo poco que yo tengo entendido, nos cuenta un poco la historia de la vida de Robert Kiyosaki, el cual hipotéticamente tiene dos padres, pero en este caso uno es su papá biológico y el otro es el papá de su amigo. El otro es Jesús. Padre rico, padre pobre los llama así porque uno era rico y el otro era pobre, claro está, pero no se refería en términos de dinero monetario, sino en la libertad que tenía con estos. Su padre biológico, el padre pobre en este caso, era un respetado doctor de una universidad que daba clases, tenía doctorados, tenía maestrías, todo, pero estaba ahogado en deudas, o sea, tenía un chico de deudas, tenía que trabajar día a día para poder pagar su calidad de vida, mientras que su padre rico, en este caso el papá de su amigo, era un empresario que no había llegado ni a terminar la secundaria, pero tenía un chingo de empresas funcionales y que estaba prácticamente ahí. Y entonces lo que nos cuenta Robert Kiyosaki es que empezó a aprender de su padre rico, a empezar a ver negocios en donde no había. Por ejemplo, en uno de esos negocios, según me acuerdo en la parte que me leí del libro, vio que en un centro comercial empezaban a botar revistas, o sea, cortando los cupones o algo así, y entonces él preguntó al dueño del centro comercial si podía agarrar esos libros o esas revistas, a lo que le dijo que sí, y entonces él empezó como una tipo biblioteca donde cobraba $1 a los niños para que entraran ahí adentro para empezar a generar como una biblioteca, algo así más o menos era el libro. Y entonces lo que nos cuenta en ese libro es que prácticamente lo que es emprender, cómo emprender a base de su vida o cómo le llegó a ser, porque según nos dice Robert Kiyosaki, su papá siempre le decía de que tiene que estudiar porque el estudio te va a dar prácticamente tu vida hecha. Y no sé si a la mayoría de todos nosotros igual nos han dicho lo mismo, estudia para conseguir un buen empleo. Y no, pues y entonces eso. Y la cosa es que, según Robert Kiyosaki, la manera buena de volverse rico es emprendiendo. Y pues te cuenta lo mejor de su vida. Pero lo que he visto en su libro no nos muestra el lado malo o qué cosas tuvo que hacer para llegar a ese punto. Y más o menos eso va el libro. Y yo en lo personal no puedo dar un punto de vista porque no me lo terminé de leer. Y no, pues, o tú, Jota, ¿te lo leíste o algo así? ¿O viste un resumen de por ahí? Yo me acuerdo que en su tiempo sí leía, como decía, bastantes libros y bastante de esto era de autoayuda. Me acuerdo que uno de esos sí era de Padre Rico, Padre Pobre, de hecho creo que lo leí más de una vez. Después vi los resúmenes también para informar un poco más del tema. Ya lo último, hace mucho ya de hecho el escándalo de Robert Kiyosaki, ¿no? En el cual sí se mencionaba pues como en sus libros, sí, habla de su Padre Rico y Padre Pobre, pero también te habla de sus disque negocios que han fracasado. Y tengo entendido que ya después ha habido unas reporteras, si no estoy mal, que ha llegado a investigar todo esto, si lo que decía era verdadero. Entonces se pone a investigar sobre estas playas que decía, donde tenía propiedades y lo demás, y lo que se descubre es que no había ninguna propiedad a nombre de Robert Kiyosaki. Se llegó a desmontar todo eso, ¿no? Se llegó a desmontar todo eso por esta periodista, ¿no? Y ahí es donde las reputaciones de Robert Kiyosaki Balcani. Porque resulta que sí, el tipo no tenía ninguna empresa, o sea, su nombre, o al menos que sí era rentable. Lo que sí tenía era la empresa de Rich Dad's Company, creo que es la empresa la que vende los libros. Y también ese juego que sí es, creo que... Cashflow. Ajá, Cashflow. Que así ha representado parte de sus ingresos. Entonces, pues el tipo te enseñaba a ser millonario, pero a costa de qué, o sea, su único material o experiencia era su propio negocio que estaba sobreviviendo o a flote, por así decirlo. En sí, la experiencia de emprender tampoco le fue muy bien a él. Entonces, pues no sé de quién están aprendiendo. Y lo más triste es que de este libro es lo que la mayoría... Que te dicen, no, es el libro que tienes que leer para emprender. Y más adelante quisiera tocar este punto, ¿no? Es los multiniveles, que justamente donde más se promueve este libro es ahí. Y donde Creo que sí. Emprendedores, básicamente. ¿Y Isra, qué choque tienes con este libro? Bueno, a ver, yo como tal no he leído el libro,
Pero, o sea, como les decía hace un momento, en aquel tiempo, o sea, bueno, como yo más o menos siempre he querido más o menos dirigir algo, tener una pequeña empresa, un emprendimiento y demás. Más o menos, o sea, cuando buscaba, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para empezar a emprender o buscar conocimiento y así? Siempre salía, ¿no? Alguno que decía, tienes que leer el libro Padre Rico, Padre Pobre. Y la neta, yo nunca he sido mucho de lectura, ¿para qué les voy a mentir? O sea, me cuesta bastante leer. Sí he leído un par de libros que realmente me llaman la atención, pero ese dije, no, qué paja. Y me puse a buscar un resumen en YouTube y pues dije, pues a ver, algo así, wow, no está enseñando, digamos. Y luego vi otras críticas que decían, no, ¿sabes qué? Padre Rico, Padre Pobre es una mentira porque lo único que hace es, o bueno, él se ha hecho rico vendiendo su libro. Y yo decía, pues sí, o sea, entonces tengo que hacer un libro y venderlo. Así que yo digo que, bueno, Padre Rico, Padre Pobre no es como tal una enseñanza, solo, como decían, básicamente todo lo que decía era mentira. O sea, él se ha hecho rico vendiendo su libro, así que para mí es una mamá. Solo te venden una historia prácticamente. Sí, es que es básicamente otro libro. Solo te venden una historia y en sí no te venden lo que sería la clave, no te enseñan directamente. La clave del emprendimiento. La clave del emprendimiento, muchachos, es los narcóticos. Pero en sí, eso, Padre Rico, Padre Pobre, una completa mentira para mí. La verdad, sí, esos libros en sí son una completa mentira. Obviamente hay algunos libros que sí sirven, como por ejemplo El mito del emprendedor. Sí, es algo bastante Es el bien. O sea, a ver, no te problema. dice qué es, o sea, Te enseña las cosas del emprendimiento. Yo creo que la base en sí es aprender sobre lo que vas a hacer. Exacto. Y entonces sí, el mito del Si emprendedor. quieres ser como Robert Kiyosaki, haz un libro y véndelo. Pero tienes que enseñar a hacerte cómo ser rico, digamos. Sí, o sea, pero es que eso es, básicamente es lo que hacen los influencers Todos ahora. los influencers ahora es lo que hacen, ¿no? Te venden Sí, o un sea, curso de cómo eso ser es básicamente millonario. lo que hacen porque, bueno, yo creo que han comprado el libro de Robert Kiyosaki y pues han dicho, ya no puedo vender libros, voy a vender videos, voy a hacerme viral. Y les renta, y les sale rentable. Evoluciona, digamos, a la actualidad. Sí, quería hablarles de algo más, no sé si tienen algo más que decir sobre Padre Rico, Padre Pobre, No, Pobre Rico, Padre Pobre. No. Qué raro. A ver, quería hablarles un poquito del capital simbólico, ¿tienen una idea de qué es? Capital simbólico. Sí, encontré esto y es algo muy interesante. A ver, les voy desarrollando. Capital simbólico ha sido un término desarrollado por un psicólogo francés que se llama Pierre algo, a ver, no sé francés, pero es Pierre Bourdieu, algo así. El punto es que es ese brother, ¿no? El punto del capital simbólico es que dice que es lo que te da prestigio o reconocimiento social, por así decirlo, tener un título universitario, aunque últimamente estos años ya no. O sea, aquellos años más antes, por ahí por los 2010, tener un título, ser un doctor, abogado, era pues, wow, ¿no? O sea, él es doctor, es abogado, él es ingeniero, básicamente. También puede ser parte de una familia con un apellido conocido, es decir, no saber... Ahora, Marcelo Claure creo que es el hombre más rico de Bolivia, por así decirlo. Un Claure es como que, mira, es hijo de Marcelo Claure, digamos, ¿no? O sea, es como que te da reconocimiento. Ser considerado un experto en algo, por así decirlo, un docente tal vez tiene mucho reconocimiento, que tal vez no tenga dinero, que los docentes las hacen así, ganan un chingo. Como no voy a decir nombre porque luego me van a funar. ¿Cómo? Pero, a ver, o sea, algún docente muy bueno que tú consideras un experto, o sea, como que los respetas, ¿no? Aunque tal vez no sea millonario ni nada de eso, dices, güey, este docente es muy bueno, por ejemplo, el Cabero lo respeto mucho, porque es un güey que le sabe, o sea, le sabe el punto, ¿no? El punto es ese, aunque no tengas mucho dinero o algo, te da poder social, por así decirlo. Es como el capital económico es cuando tú tienes dinero, el capital simbólico es algo que tú tienes, que puedes ofrecer, que te da respeto y poder. Ahora, ¿por qué he metido esto acá? Los influencers que te venden esos cursos de emprendimiento básicamente son el claro ejemplo del capital simbólico. Tienen fama, tienen seguidores y tienen una imagen de éxito. A eso es lo que quería ir. Creo que la mayoría de los que te venden estos cursos, siempre te muestran autos deportivos, mansiones, dinero, no sé qué cosas. O sea, te muestran una vida de wow. De ricos. Exactamente, pero la mayoría de esas cosas, y se ha demostrado muchas veces, que es alquilado. O sea, hay muchas, bueno, no podría decir, ahorita no se me viene ninguna en la cabeza que diría, no, pero o sea, la mayoría de esos, puedes ir tú tranquilamente en una concesionaria y le dices, ¿sabes qué? Quiero alquilar un deportivo. Te lo van a alquilar por, no sé, en Bolivia ni idea, pero pone $100, ¿no? Un día te lo alquilan, te lo llevas a una casa, alquilas una casa lujosa en un Airbnb y ya está, tienes tu casa de ensueño. Haces tu video, miren muchachos, esto es lo que pueden lograr comprando mi asesoría. Y él no tiene nada, o sea, básicamente lo que vende es que da una impresión de que tiene. Eso es lo que voy con el capital simbólico. O sea, no tienen un negocio real detrás. O sea, su único negocio es venderse a sí mismo.
Y básicamente así logran triunfar sin necesidad de ser emprendedores genuinos que tal vez pongan un negocio o algo, porque básicamente no saben de eso, o sea, solo sustituyen eso y se venden a sí mismos, por así decirlo. Y eso es lo que quería hablar del capital simbólico, muchachos. Yo pienso que la mayoría de... O sea, a ver, como les decía hace un momento, sé que debe haber alguno que otro que tal vez realmente tiene su emprendimiento y dice, ¿sabes qué? Quiero, no sé, ya me cansé de ser emprendedor, quiero hacer videos, por así decir. Pero la mayoría es una mentira, o sea, siempre... O sea, por eso la gente no cree en todo lo que ven. Las apariencias engañan. Wow. ¿Qué dicen? El capital simbólico. Creo que esto tiene una relación con la meritocracia, podríamos decir. Yo creo que Es que siento que muchas cosas del emprendimiento se relacionan con la meritocracia. ¿Quieren pasar directo al tema, muchachos, de meritocracia? Yo diría la crisis. O sea, ese era el pequeño paréntesis que quería hacerles. Bueno, vamos con la crisis y luego mencionamos lo de la meritocracia, porque sí es un tema muy largo para abarcar. Ese tema lo vamos a raspar, pero yo ¿Por pienso cuánto? que es un tema para un episodio. Sí, un episodio completo. ¿Qué opinan entonces, muchachos, de Prender la la crisis. crisis es una oportunidad? ¿Qué tan cierto A ver, es ¿O que qué tan siempre te romantizado dicen, está? ¿no? Esto donde otros ven Y problemas. hasta cierto punto sí es cierto, ¿no? Porque hemos visto que, pues... Es que sí, a ver, les desarrollo. Bueno, a ver, siempre te dicen, ¿no? De la crisis es una oportunidad. Te dicen, donde otros ven problemas, el emprendedor ve una solución. Y hasta cierto punto. Cuando todos lloran, tú vende pañuelos, es lo que decía. Algo así. Y era un libro de Robert Kiyosaki que decía eso en la parte de atrás. Si todos lloran, tú no tienes que llorar, tienes que vender pañuelos. Y yo, Exactamente. A ver, Pero- es que esta idea se basa en que la crisis crea necesidades no cubiertas. O sea, a ver, cuando pasa una crisis puede haber una que otra cosa que puede faltar. Por ejemplo, la pandemia, los barbijos. O sea, ha sido lo que más se ha vendido y ha habido gente que ha logrado aprovechar, tal vez hacer tercialización. Yo he ido a una empresa de barbijos, digamos, le he comprado a 50 centavos el barbijo, le vendí $1 a una farmacia, una empresa, a un hospital, perdón, y demás, ¿no? Y eso es lo que, bueno, esta idea de donde unos ven problemas, el emprendedor ve soluciones, es la idea que tiene detrás. La crisis crea necesidades no cubiertas, o sea, abre espacios para nuevos negocios. Algo que más que le quería decir es de Joseph Schumpeter, que es básicamente la de destrucción creativa. La crisis destruye lo viejo y da lugar a lo nuevo, o sea, da lugar a poder emprender en nuevas cosas, ¿no? Tecnologías y demás. Y bueno, o sea, sí hay casos históricos donde en una crisis se ha podido lograr emprender. Por ejemplo, Disney en el 29, la Gran Depresión del 29, se ha fundado en ese año. Disney ha logrado ser exitoso. Uber en el 2008, cuando había esa crisis de... No estoy seguro, pero han quebrado muchos bancos, la burbuja inmobiliaria y demás. También han logrado ser exitosos, pero son casos excepcionales. Les voy a contar un poquito más desarrollando, pero sigamos con lo que decía Jotita. yo sigo con la frase de siempre, ¿no? Hombres fuertes, en tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes. Crean tiempos mejores, que va a lo mismo, ¿no? Sí. Sí, Ciclo es vicioso. un ciclo de la historia, ¿no? Sí. Pero en una crisis, ahí voy a subir un poco mi punto, ¿no? Sí, se escucha mal la historia de los ganadores, que sí, pues es cierto hasta cierto punto que la crisis es una oportunidad, pero pues nada te garantiza que tú vas a ser de los tipos que pues, sí emprenden en la crisis y les va bien. Y la idea que se va a vender es de los tipos que sí han ganado en esa crisis, digamos. No tengo mucho que argumentar ahorita sobre esto, pero va más o menos por ahí mi punto. ¿Bravo? A ver, volviendo al tema, lo que decías, ¿no? De aprovechar las crisis, justo estaba pensando en la frase que dijo de si están llorando, vende pañuelos, pero ¿qué pasa si tú también estás llorando junto con ellos? Entonces ahí también está el tema. Y yo considero que emprender en tiempos de crisis, pero cuando tú no estás en la crisis, sí es una manera muy Claro, buena es de que a ver, emprender. si tienes capital en una crisis, puedes hacer muchas cosas, pero la mayoría de la gente no tiene un capital, porque la mayoría de la gente siempre vive al día. Y una persona que tiene capital, obviamente puede lograr emprender, pero una persona que no tiene capital pues es muy complicado. Hay muchos factores que, como decíamos, hay muchos factores detrás, que no es tan fácil como decir, tú hazlo, no, o sea, hay muchos factores. En el caso de la crisis yo digo que ahí sí lleva a emprender más por necesidad que por pasión. Y sí, exactamente. Prácticamente es eso, que quieres buscar una forma de salir de esa tu crisis para pues resurgir. Y como ya decía antes, cuando tú estás en tiempos de crisis, emprendes por necesidad, por salir de la crisis. Pero si tú estás fuera de esa crisis, es ya porque ves una oportunidad de negocio ahí. Y entonces yo creo que eso ya no sería tan moral, tipo aprovecharse del sufrimiento de nosotros para emprender. Ahí hablando de... No, yo la verdad, economía, la moral no existe. Bueno, no sé si sé, pero... La economía, tal vez en el mercado. O sea, sí, digamos. bueno, economía no. Bueno, mercado. para mover el mercado, a eso me Sí, refiero. la verdad, sí, la moral se fue de sabático, cariño.
No, es que no hablemos de moral, hablemos de ética, porque ya sabemos que moral, hay muchos tipos de morales. O sea, lo que para mí puede servir en hacer sufrir a la gente, para vos no, para el J imparcial, digamos. O sea, todos tienen una moral diferente. Pero a ver, les voy a ir contando un poco más de la historia de Disney y de Uber que les mencionaba. A ver, por ejemplo, Walt Disney en la crisis del 29, que ya sabemos que ha pasado la caída de la bolsa de Wall Street, se han matado miles de personas y bla, 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 ¿no? O sea, todos conocemos eso. Deberíamos hacer un podcast de eso. La del 2008. Y también eso. Pero vamos primero con Walt Disney. Ha fundado Disney Studios justo en ese tiempo. Y ha sido algo muy arriesgado. ¿Por qué? Porque pues básicamente estaba en una crisis, como que decir, ha sacado préstamos, ha hipotecado su casa y demás. Pero ¿por qué ha funcionado Walt Disney? Y ahora vemos que es una de las empresas o sea, es una de las empresas más exitosas del mundo. Exactamente. Primero, ofrecía películas, que era básicamente un escape a la tristeza, porque en ese tiempo, en la crisis del 29, pues todos básicamente estaban en una depresión, por eso se dice la Gran Depresión. O sea, güey, han perdido casas, han perdido dinero, porque, bueno, un poquito desarrollando esto de la crisis del 29, la gente empezó a sacar dinero y ha empezado a invertir en la bolsa porque han visto que se ganaba bien. Y ha dicho, oye, ¿sabes qué? Digamos, yo le digo, oye, güey, estoy ganando mucho dinero por esto. Y tú has dicho, sí, yo también quiero hacerlo. No tenías dinero, has hipotecado tu casa, has ido a sacar el dinero y lo has metido en la bolsa. Y justo se cae. Exactamente, no, espérate, eso vamos allá. Y así han ido girando muchas veces eso. O sea, es decir, han ido hipotecando los bancos han emitido bonos sobre deuda, es decir, sobre plata que aún no tenían. O sea, digamos, tú te sacas un crédito y sobre ese crédito, porque ese crédito, esa plata va a volver a mí, obviamente al banco. Y sobre ese crédito han sacado otro préstamo. Es decir, por así decirlo, por $100,000 han sacado como $300,000. O sea, se ha ido girando mucho. Y pues ha llegado un momento donde ya no ha sido estable y justo especulación. Alguien ha dicho, güey, no hay dinero. Y ha quebrado la bolsa. Se cayó todo abajo, todos querían su dinero, han perdido sus casas porque el banco nunca pierde. Y así ha ido. Bueno, es una historia muy interesante la de la crisis del 29, me gusta mucho. El punto. Sí, la neta sí. El punto es que, o sea, Walt Disney ha creado el cine y en ese tiempo el cine era barato y pues te distraía. Decías, güey, a ver, voy a ver una película pues para no pensar tanto en esto de... Me estoy muriendo. La realidad, estrés. Ajá, exactamente. Voy a vivirme en el cine ya que no tengo casa. No, y luego, ¿por qué te fundan? Bueno, el punto es que también ofrecía innovación, que es lo que decía, que es algo muy importante para tal vez emprender. Aunque no necesariamente, pero, o sea, ofrecía animación a color, le ponía música integrada y todas esas cosas. Pero lo que nadie te cuenta, bueno, lo que no se cuenta mucho, es que Disney no era pobre. O sea, Walt Disney no era pobre. O sea, ya tenía experiencia con cortos, haciendo cortos animados, y tenía una red de distribución sólida. Es decir, ya sabía dónde poner sus películas. Es decir, yo voy a hacer mis películas y ya sé dónde distribuirlas. Se aprovechó de la crisis. Sería muy diferente a que alguien... sin experiencia. Alguien, digamos, yo soy un cineasta, voy a hacer mis películas, pero no sé dónde las voy a distribuir. No tengo tal vez contactos necesarios para decir, voy a poner esta película aquí, y va a ser bien. Pero no, Disney sí tenía eso. O sea, no es como que Disney haya sido pobre y haya podido ser una historia de éxito, ¿no? También contaba con acceso al financiamiento, que es algo muy importante. Como decía, ha podido hipotecar su casa, tener inversionistas y demás. Y muchas personas no tienen acceso a tal vez financiamiento por tal vez historial crediticio y demás cosas, ¿no? Porque también se necesita garantías y muchas cosas más. Y por eso yo diría que Disney, o sea, Walt Disney, bueno, la empresa Disney Studios no es un ejemplo universal de que cualquiera puede emprender. O sea, porque hay muchos factores detrás que le han ayudado a Walt Disney a emprender. Y pasándonos un poco más a Uber, en la crisis del 2008, cuando los bancos han quebrado y la burbuja inmobiliaria, ha creado muchos despidos masivos. Es decir, había mucha gente sin trabajo. Y la gente sin trabajo, pues, ¿qué vas a hacer? Tienes que buscar una nueva forma de ganar dinero, ¿no? Y Uber se ha aprovechado de eso, y con los avances tecnológicos que había en ese tiempo, ya estaban saliendo los teléfonos, los smartphones, y el GPS también. Y pues ha dicho, güey, hay muchas personas desempleadas, así que los voy a convertir en conductores, ¿no? Básicamente. Y lo que tampoco te cuentan de esto es que no se resolvió, bueno, básicamente no ha resolvido el problema del desempleo. O sea, el desempleo estructurado seguía ahí, pero lo que ha hecho es trasladar a esa población que no tenía empleo a una explotación sin protección, básicamente. También vamos a hablar de esto en un episodio más adelante, creo que lo tenemos como tema. Que es básicamente, a ver, cuando trabajas ahora, poniendo un ejemplo claro en Bolivia, InDrive o Django, no tienes prestaciones básicas como aportes al FP, seguro y demás cosas. O sea, básicamente trabajas y es un autoempleo, básicamente. Te explotas a ti mismo porque necesitas dinero, básicamente. Y muchos han entrado en ese tiempo a Uber por necesidad, como les decía, no por oportunidad. Porque, a ver, no hay otra manera, güey. Puedo entrar a Uber, es fácil, voy a ganar algo, pues lo voy a hacer, necesito plata. No es que quiera hacerlo, digamos.
Y ha crecido porque, bueno, ha sido un caso de éxito porque la fuerza laboral era barata. O sea, todos querían entrar porque necesitaban plata. Así que eso es básicamente la historia de Disney y Uber. O sea, el punto es que ambos tenían primero acceso a capital. O sea, se han podido financiar, tenían inversores, préstamos y demás. O sea, y también tenían formas de distribuir su producto. En el caso de Disney ya tenía más o menos tal vez una productora que le podía distribuir todo eso. Y ambos también han innovado en ese tiempo. O sea, Uber en este caso como tal se ha aprovechado de los teléfonos celulares, del GPS y demás. Y Disney pues ha empezado a crear los cortos animados a color y le ha puesto música. Y esto es el punto al punto que quería llegar, que la mayoría de las personas en la crisis no cuentan con eso. O sea, no es tan fácil emprender una crisis porque no todos tienen primero acceso a financiamiento y la mayoría de la gente pues busca emprender por necesidad y no por pasión, por así decirlo, como les decía un momento, ¿no? Y también las ganancias, como les decía un momento, son mínimas. O sea, se te va todo lo que ganas en cosas que puedes gastar, tipo costos fijos, variables, cosas que no estabas preveyendo, se te puede perder algo, romper algo y demás cosas, ¿no? Y eso básicamente es lo que ha pasado con Uber y con Disney. ¿Comentarios? Wow. Tocaste bastante de mis puntos ahí, entonces como de... Me parece un gancho más que certero para hablar un poco de meritocracia, ¿no? Antes, si quisieran tocar algunos otros puntos más de esto de emprender en la crisis. Yo la verdad, sí, no, hasta ahí nomás. Bueno, a ver algo para terminar, que decía Fernando Sabater en Ética para Amador. Decía que, bueno, te vendía la idea de que siempre se puede salir adelante con esfuerzo, ya entrando a meritocracia, pero se olvida de las condiciones estructurales. Lo que decía mucho de ahora, de que la mayoría de la gente, por ejemplo en el caso de Uber, en 2008 la gente, o sea, Uber no ha resuelto el problema del desempleo, sino ha traído a esclavizar a los que no tenían empleo, por así decirlo, ¿no? Sigue con la meritocracia. A ver, pasemos a ver. ¿Qué es la meritocracia, muchachos? A ver... Yo tengo aquí un concepto, a ver, se los voy a leer. Meritocracia es un sistema de creencias o modelo social que sostiene que las personas alcanzan el éxito en función de su talento, esfuerzo y méritos personales, sin depender de su origen, contactos o privilegios. O más simple, es como decir talento más esfuerzo es igual a recompensa. O sea, que si te esfuerzas mucho y tienes el talento, pues te vas a poder hacerlo. ¿Qué opinan, muchachos, acerca de la meritocracia? ¿Es real? No. ¿Ustedes qué creen? No, nada real. Gabo. A ver, es que yo siento que la meritocracia ha sido inventada por un muchacho rico. Yo creo que a ver, depende del lugar de donde tengas ese. No, a ver, es que si ponemos en lo que he hecho... Suena bien, digamos, si te esfuerzas lo suficiente, si estudias mucho y si le metes ganas, pues te va a ir bien. Es que no es cierto, ahorita, bueno, ¿cuántos estudiantes hay en la Facultad de Economía de la UMS? Creo que son alrededor de 2000. Ya. Bueno, el punto es que la Facultad de Economía es la más grande de todo, ¿no? En estudiantes. Y güey, o sea, ¿contra cuántos? A ver, tú que estás haciendo ingeniería financiera, digamos, ¿contra cuántos estás compitiendo en el mercado laboral? O sea, son miles de personas. Y ahora ponte que tú tienes... Y ahora, esta misma carrera hay en diferentes departamentos, en diferentes universidades. Y solo en Bolivia estás compitiendo contra muchísimas personas. Así que no puedes decir que si te esfuerzas muchísimo vas a poder... tal vez conseguir un buen trabajo y demás. Prácticamente no, porque te puede ganar un pendejo que pues, tu papá está ahí exactamente trabajando y pues te tengo bueno, porque por más que tú tengas tantos títulos, tantos doctorados, maestrías, etcétera, va a llegar el hijo de papi que trabaja en una empresa o que tiene un cargo y te roba el puesto. Sí. Y sí, yo creo que sí, la meritocracia prácticamente es pintar bonito, venderte bonito el esfuerzo. Prácticamente es como... Sí, te dice, por eso lo que decía, yo creo que lo ha inventado un niño rico. Que dice, güey, yo me he esforzado, he estudiado. Y sí, pero ahora has llegado a trabajar, tenías contactos que yo considero que la meritocracia es una forma de mantener a las personas como simples borreguitos y darles la falsa idea de que si se siguen esforzando prácticamente van a llegar a volar alto. Y pues prácticamente los quieren mantener ocupados pensando en eso que en otras cosas donde que sí les pueda dar el resultado de salir adelante. ¿Tú qué dices? Es que cada situación es única, digamos, por eso digo... No es lo mismo que, pues, digamos, que dos tipos estudien en la misma facu que decíamos, pero pues uno llega, yo que sé, en transporte público y otro viene, pues, 2 horas más atrás en transporte privado, en transporte público, perdón. Estos dos tipos van a aprender de forma distinta y van a tener diferentes oportunidades en el mercado laboral. Y a la hora de emprender esto se refleja también, que no es lo mismo que emprenda una persona cualquiera que el hijo de un empresario. Obviamente ya sabemos a quién le va a ir mejor. Y pues adiós. Ya sabemos a quién le va a ir mejor y va a ser al hijo del empresario este. Lo que sí pasa en este ambiente es pues que va de la mano, ¿no? Con los influencers que te dicen pues, no te salió bien porque no te esfuerzas. Y tal vez digamos en un caso de que este men sí le fue bien,
no pensemos en el influencer, pensemos en un tipo que sí le salió bien de verdad. Y vos vas a creer, bueno, es como una culpa, un autocastigo decir que, pues, güey, mira, este tipo inició conmigo y a él sí le está yendo bien. Cuando mi negocio es casi, digamos, del mismo producto y no le está yendo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que algo que no se ha visto, que tal vez el otro o la competencia a la que sí le está yendo bien, pues, sí tiene por eso nuevamente familia que les respalda. Sí, contactos, básicamente. Entonces, básicamente esto va en contra del emprendimiento. O sea, no en contra, no, juega con otras variables que, pues, pueden ir a favor o en contra tuya. Y es algo de lo que no se habla tanto, ¿no? O bueno, se cree que, pues, si te esfuerzas mucho... Sí, yo creo que no siempre, porque también necesitas, como decíamos, hay muchos factores que tienen que pasar porque tal vez puedas ser exitoso en un emprendimiento o en cualquier cosa que hagas. Y uno de esos creo que sería la suerte. Siempre tienes que tener un pequeño golpe de suerte. Porque, a ver, por más que te esfuerces muchísimo, hay personas que tal vez tienen muchos estudios y tal vez les falta un poco de contactos o simplemente nepotismo en empresas, pues no pueden ingresar. O sea, yo creo que la meritocracia no es... O sea, hay casos también, obviamente, que tal vez se han esforzado muchísimo y han logrado, pero yo creo que hay una gran mayoría de casos que no, o sea, por más que te hayas esforzado y hayas trabajado durísimo toda tu vida, pues... En meritocracia, de hecho, se habla mucho de eso, ¿no? De los ejemplos muy meritocráticos, por así decirlo. De lo que se habla es de Steve Jobs, de esos personajes que justo habíamos dicho. Walt Disney, más claro, el ejemplo que habías dicho, que pues, en meritocracia sí se cuenta que el punto que más toca en meritocracia es que este tipo, güey, es igual que tú. Y él sí ha podido llegar lejos, ¿por qué tú no? Exactamente. Y lo que no te cuentan es justamente lo que mencionaba Isra, que hay casos de atrás, factores en específico que ha hecho que esta persona sí llegue lejos. Claro, me acuerdo que yo consumí un poco de contenido de esto y uno de estos tipos abrió un video así interesante que decía ¿qué tienen en común Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk, por ejemplo? Y yo me ponía a pensar, decía que su día tiene 24 horas y es como de wow. Y es como de wow, si ellos pueden hacer todo eso, porque yo no. Y el mensaje que promovía es, si ellos pueden hacer eso, porque tú no. Después, ¿por qué no eres como ellos? Porque lo que no te cuentan es que no tienes las oportunidades de ellos. No tienes las oportunidades de ellos, pero lo que siempre te van a contar es, güey, si ellos pudieron, tú vas a poder. Mira, no, claro, a ver, y el ejemplo clásico que se usa siempre, ¿no? Steve Jobs, mira, bro, emprendió desde su garaje. Mark Zuckerberg. Güey, pero Steve Jobs, la mamá y todo eso, no mames, lo que no te cuentan es que pues, sí, también adquiría o tenía buena familia y demás. Claro, pero a ver, ponte, Mark Zuckerberg estudió en Harvard, viejo, o sea, claro. ¿Cómo has podido estudiar en Harvard si eres pobre, digamos? Claro, pero lo que te cuentan en el mito de la meritocracia es que, pues, güey, era un tipo igual que vos. O sea, porque si él pudo, no vas a poder vos. Porque yo no tenía garaje. Y ya es una gran diferencia. Porque yo no era estadounidense, muchachos. No, es que sí hay muchos factores detrás. Que a ver, en la meritocracia, como les digo, siempre te van a pintar lo bonito. En realidad te van a pintar todo bonito, te van a contar lo mejor de todo. Pero hay muchos factores al momento de emprender que no consideras. Que tienes que aprender si quieres ser un emprendedor exitoso. Y tal vez lo que te venden, esos gurús o bueno, ese tipo de libros y demás, siempre va a ser lo mejor. O sea, no te van a vender la realidad, porque la realidad no vende. Es básicamente lo que decía, ¿no? Refuerza mi punto de la historia de los ganadores. O sea, exactamente. Güey, si este men ha iniciado con los mismos recursos que vos, es del mismo barrio y le está yendo bien, ¿por qué a vos no te está yendo bien? Es como de, pues este tipo es un negocio de 10 que ha funcionado, bro. Y se habla de él, pero no se habla de los otros 10 o 9 negocios que han fracasado. Va más o menos por ese lado la meritocracia, ¿no? Yo quisiera por eso abarcar todo esto en un capítulo entero. Y no sé si quieren que pasemos al otro punto que era más o menos lo de los multiniveles. Sí, vamos de una vez porque se nos va a hacer tarde, si no, muchachos. Cállate, Gabo, no vas a ir a tu examen. Los perros. Ya, a ver, para ir concluyendo, ¿no? A ver, antes de pasar a multiniveles, bueno, creo que vamos a ir... ¿Qué dicen de emprender en Bolivia? O sea, ahorita que estamos viendo la crisis, ¿qué onda? Hay que vender pañuelos, señores. No, muchachos, ahorita hay que... Porque a ver, ahorita hacer fila en el diésel, bro. La inflación está dura, ¿eh? O sea, está durísima, no hay dólares. A ver, no es... El J me queda mi celular, muchachos, no puedo ver el dólar cuánto está. Pero a ver, según he revisado, creo que estaba 16, ha bajado, estaba 17.50, pero 17 bajó y se volvió a estabilizar casi hasta 16. 16 está rondando. Y pues, o sea, también las exportaciones creo que han reducido, las inversiones también. Y o sea, yo creo que aquí, o sea, emprender en Bolivia en esta crisis está complicado, ¿eh? O sea, 17 bolivianos. ¿Ahorita? Ajá. Pásame mi celular, J. A ver, ya, pero a ver, yo digo que está complicado, ¿eh? O sea, emprender ahora, actualmente en la crisis de Bolivia es complicado. Porque, como les decía, o sea, es complicado acceder a un financiamiento actualmente y además los intereses ahorita están jodidos. A ver, bajo el mito, muchachos, que la crisis es oportunidad. ¿Qué oportunidad verían aquí? Yo digo, a ver, he visto varios que ahorita están 16.43 el USDT y el USDC
Está en 16.58. 16.50, pónganle. Eso, 17. 16.50, güey, Ya, no güey. exageres. Especulador, Ya, güey. maldito. Fúndenlo. Pero a ver, yo veía una vez, J me pasó un video de, no estoy seguro cómo se llama ese podcast, que también son bolivianos, que dicen que ahora lo ideal es traer dólares, ¿no? Porque claro, a ver, ¿de qué te sirve ganar en bolivianos si Sí, eso está vale, cotizado al dólar? Ahorita el dólar está al doble, un poco más. Y si tú trabajas, digamos, lo ideal ahora dice que es trabajar como freelancers, traer dólares, que te paguen en dólares, convertir esos dólares a bolivianos, que ganarías, bueno, básicamente tipo de cambio paralelo. Es decir, ganas, digamos, te pagan $100 por un trabajo. Si esos $100 los ganarías en Bolivia y te lo pagan en bolivianos, serían como 700 al tipo de cambio oficial. Ajá. Pero si traes dólares de verdad del exterior, los conviertes a bolivianos aquí por diferentes, digamos, te pagan en USDTs, los vendes, serían aproximadamente, los $100 serían 1.500 bolivianos, no, 1.600 bolivianos. O sea, hay una brecha muy grande, así que creo que lo ideal tal vez podría ser, o sea, intentar con habilidades vender trabajo al exterior, ¿no? Para traer dólares. Porque ahorita ganar en bolivianos está duro. Literalmente no hay futuro, ya, muchachos. Sí. Vamos a ir a la mierda. Yo creo que aquí en la zona urbana va a ser la que más va a sufrir de la superinflación. Creo que la zona rural sí llegaría a mantenerse más a flote en esta crisis. Siento que en las zonas Porque rurales ellos, como ellos no dicen- se siente mucho las crisis. Bueno, obviamente se siente, Sí, pero, o sea, como que no te das cuenta. Porque, ahora, güey, aquí en la ciudad siempre estás como que no, el dólar, el ta. En el campo, pues, estás un poco más tranquilo. O sea, como que no hay No te esa sientes afectado. presión. porque O sea, tú- obviamente te afecta, pero Claro. no lo sientes, digamos. Ujú. A eso me voy. Y Jota, ¿tú qué dices de la crisis de emprender? Yo siempre me quedo con la frase, tal vez en la tatúe, ¿no? Tiempos difíciles, pero nombres fuertes, muchachos. Yo digo que si se maneja bien la crisis, pues más que afectarnos nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque va a hacer que nos adaptemos a la fuerza, algo que tal vez deberíamos hacer antes. Viva la explotación, en resumen. Nah, mentira. No, nos adaptemos directamente a justamente lo que decías, y al mismo punto que muchos van tocando y está bastante... A mí me parece muy bien que se explote esto y que se hable por todo, Exactamente. por todos, que exportemos trabajo, o sea, ¿cómo se dice esto? Intelecto, y ya empecemos a trabajar, yo que sé, como freelancers y aprovechar, desarrollar habilidades que sí se pueden exportar. Entonces la crisis nos va a forzar a esto, Exactamente. a ganar en dólares y traer dinero en dólares. Entonces yo digo por eso, si se maneja bien y nos adaptamos, podemos llegar a eso. Y entonces, ¿qué emprendemos, muchachos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Por algo estamos en el podcast, bro. Para traer dólares. No, por eso, o sea, la verdad, sí, pues, o sea, puedes realmente tal vez vender, o sea, hay muchas páginas, ¿no? Ujú. Incluso creo que por Twitter puedes vender, o sea, publicar tus cosas y hay varias formas Hay en las que muchas puedes. Yo formas. creo que se van no a ir- tan la legales, gente va a muchachos. ir evolucionando esta forma de pensar y va a empezar a traer dinero de una u otra forma de dólares. ya sea Sí, claro, exportando lo importante es que conocimiento. caigan en dólares y los cambien al tipo paralelo. O sea, hay muchas maneras. Binance, creo que hay Bybit también ya ha llegado, Takenos creo que es la última, Pioneer, hay muchas cosas que puedes, o sea, para que puedas depositar, ¿no? O sea, lo importante sería tal vez, o sea, en esta crisis aprovechar eso de traer dólares. Porque, a ver, emprender algo aquí en Bolivia Ujú. sería complicado. O sea, porque estarías ganando en bolivianos y en bolivianos, pues, no sirve. Se O va sea, a ir es decir, devaluando más y más y ajá, más por ejemplo, y- 1.500 bolivianos son $100 nomás ya. O sea, antes eran 200 y pico, pero ahora son 100. Bolivia, la próxima Venezuela, muchachos. No, muchachos, no. Ojalá Vamos no, a cambiar. ojalá Dios, no, Dios, ojalá. por favor, trae un buen precio. Que cambie el modelo económico. Pero bueno, yo creo que ya vayamos al último punto de los multiniveles. No sé, muchachos, a ver, ¿a cuántos de ustedes han estado caminando por la calle? Bueno, les han para ofrecido, les han dicho, ¿quieren ser tu propio jefe? ¿O han visto un letrerito donde dice, se busca señoritas? ¿Qué? Se busca señoritas y jóvenes intentando... Ay, yo decía, Cabo, ¿qué onda contigo? Estos mamones, ¿cómo sacando de contexto mis palabras? Bueno, Nunca- muchachos, para finalizar, yo les quería decir algo a la audiencia. Si quieren ser su propio jefe, vengan con nosotros. Nah, mentira. Tremendo. Inviertan en nuestro podcast. Sociedad de llamas, vamos a crear nuestra propia criptomoneda. Nah, mentira. Nuestro propio Bueno, multinivel. desarrollen el punto. Bueno, como yo iba diciendo, no sé si alguna vez les ha pasado que están yendo caminando por la calle buscando trabajo y de la nada encuentran un volante que dice, se requiere jóvenes y señoritas entre los 18 a los 35 años de trabajos de medio tiempo y vas a ganar 2.000 bolivianos, 3.000 bolivianos. Uy, puta, una ganga. Pero cuando vas y te das cuenta que es un multinivel. Pero, Uno, o es una estafa y te van a robar los Sí. órganos, o es un multinivel. pero, ¿qué es un multinivel? A ver, Jotita. ¿qué nos podrías contar? ¿Qué es un multinivel? Me gastan un poco en corona. Un nivel entonces, es que multi. Es básicamente una pirámide, ¿no? Que por ahí que hay ciertas diferencias. Para mí es lo mismo. En sí, de lo que ganan esa gente es de reclutar más gente y en el proceso Sí. vender su producto. Yo, en mi familia sí ha habido gente que entraba a multiniveles y pues
Yo lo relaciono esto más con culto. O sea, te relacionan y las ideas que te meten son muy de culto. Aparte te dicen que tus amigos te van a decir todo lo contrario, que no entres aquí, que tu familia va a ir en contra de vos. Pero ¿sabes qué? Eso se trata de emprender, y emprender es un camino duro. Y ahí te empiezan a lavar más o menos el cerebro. Y yo digo que en un culto, bueno, también lo escuchaba, ¿no? En un culto la víctima no es la gente del culto, sino es aquel que manipula el culto. Perdón. En un culto la víctima es el perteneciente al culto. Ajá. O sea, que esta persona que está entrando al culto es una víctima. Y aún si te diga que vas a ser rico, este tipo está un poco lavado de la cabeza. Y ellos nunca lo van a admitir, básicamente. Sí, sí, Pasan sí. religiones y se aplica en todo. Pero la víctima siempre va a ser el perteneciente al culto. Y yo digo que son más víctimas a la cual se ha lavado el cerebro. Y tristemente es gente necesitada que pues en busca de... no emprender, sino en busca de hacer dinero caen en multiniveles. Y lo que pasa es que pues... No sé, los cuentos que te cuentan es que pues este tipo, mira, ya lleva un año ahí y ya está ganando unos 3,000 extra. Claro, bro, pero para ganar esos 3,000 extra tiene que invertir 5,000 cada mes, digamos, y se le está devolviendo poco a poco de eso y lo que él no ve es eso, digamos. Yo voy muy en contra de eso. Lo que yo les digo es, gente, si algo es muy bueno para ser verdad, es porque es mentira. No caigan en falsas ilusiones de que, ¿sabes qué? Vas a ser tu propio jefe, te vamos a pagar el 50% de rentabilidad. Eso es mentira, es imposible. Si te ofrecen más de la rentabilidad de un DPF, ya ponte juicioso, ¿qué está pasando? Si te ofrecen un 15%, un 20% y no es tal vez de la bolsa de valores o demás, ponte a investigar bien. Cuando el producto es barato, es que porque el producto eres tú. Sí, te van a robar, te van a estafar. Exacto. Y no caigan en eso. Tampoco en el trading, creo que se ha puesto mucho de moda en estos últimos tiempos. Creo que, o sea, de hecho, han adaptado un tipo de multinivel de otros, estaba viendo, ¿no? No sé, en el que traes gente y de repente no sé cómo funciona, pero he visto que lo han adaptado a multinivel, todo esto del trading. Sí, es que es eso, o sea, te venden cursos y bueno, a ver, básicamente creo que tú tienes que traer más gente para no sé qué. El punto es que no caigan en esas cosas. El trading es algo muy complicado, creo que ya se los dije, no sé, pero complicadísimo. A ver, aquí tengo un concepto de multinivel y dice lo siguiente. El multinivel es un modelo de negocio donde una persona vende productos o servicios y además, entre comillas, gana dinero por reclutar a otras personas que también hace que venda sus productos y sus servicios. Pirámide. Una pirámide, o sea, prácticamente un multinivel, claro, una pirámide. Un ejemplo claro podríamos decir el Herbalife. Del XN, ¿no? Prácticamente son personas que van vendiendo sus productos. Pero para ascender de rango tienes que traer a más gente que trabajan para ti supuestamente. Y a ver, gente, si en el negocio que vas te dicen, güey, tienes que traer más gente, sálganse de ahí porque es una pirámide. Lo que te dicen es, nosotros no somos vendedores, somos emprendedores. Y vas a ser tu propio. Y lo más jodido de todo esto es que estas personas te obligan a comprar un paquete inicial para que entres a esta pirámide. ¿Qué pasa si en la pirámide nadie vende? ¿Qué tan rentable es el negocio? No, pero ¿no puedes pensar eso? Es que a ver, no, es que de los que ganan es que, como dicen, de las paquetes. Tienes que comprar un paquete inicial. Por así decirlo, yo soy el de arriba, ¿no? Ajá. Yo te digo, Jota, ¿quieres entrar a mi empresa? Y tú me dices, no. No, digamos que me dicen sí, yo les digo, oigan, ¿quieren entrar? Mira, estoy trabajando aquí, tienen que comprar este paquete. Ustedes van a comprar un paquete con 1,000. Uh-huh. Digamos, que van a comprar un paquete con 1,000. Sí. Y de esos 1,000, 500 se va a ir para el jefe, digamos, para mí. Y otros 500 se va a ir por ustedes. O sea, digamos, ya ganan 500, ¿no? Van a ir ganando. Pero ustedes tienen que traer a dos personas más. Y a esos dos les voy a cobrar 2,000 por el paquete. Y de esos 2,000, 1,000 se va a ir para mí y 1,000 por ustedes. Ustedes llevan 1,500, han ganado 500 bolivianos. ¿Qué ha pasado? ¿No ve? Y así se va a ir, y empiezan a ganar de la gente. O sea, aunque no vendan tal vez los productos, empiezan a ganar de la gente que ingrese. Por eso es el punto de las pirámides, es que entre más gente. Y lo peor de eso es que inflan los precios. Y hay un caso que apareció en TikTok, no me acuerdo de cuándo lo vi, pero justo hablando de este caso, es que estas cosas se aprovechan de las personas de bajos recursos. Y a ver, pongamos, sí, es que la necesidad. Pongamos un ejemplo. Yo soy una persona de escasos recursos que estoy buscando urgentemente dinero y me ofrecen este multinivel y me dicen que por cada persona que voy a traer me van a ofrecer 500 bolivianos. Y yo, uy, no, qué genial, pero me dicen tienes que comprar este paquete inicial de 2,000 bolivianos para que puedas acceder a este curso. Y entonces yo digo, rayos, necesito sí o sí el dinero, entonces me endeudo más para conseguir esos 2,000 y hago y compro ese producto, el paquete inicial, y quiero empezar a vender, pero el producto es tan malo que no puedo venderlo y entonces me endeudo más y no puedo atraer gente porque piensan que es un multinivel y entonces se aprovechan de mi inocencia, de mi necesidad. Y no puedes quejarte, no puedes quejarte con la... No, de hecho sí, creo que hay regulaciones ya. Y en ese vamos a ir hablando muy bien. Siento que el multinivel y todas esas cosas de estafas por internet da para un episodio. Sí.
Porque, ahorita, la verdad, muy enterado no estoy, pero hay historias de hace tiempo que, Sí. no sé seguro si es en los 2000 o en los De fraudes, 90s, de fraudes muy grandes que se han hecho aquí en Bolivia, de FIMSA creo que es, y hay muchas cosas así que podemos ir también investigándolas bien. Yo ahorita no estoy muy enterado, pero como les digo, o sea, si algo es muy bueno para ser verdad es porque es mentira, y si te piden traer gente, no es un negocio real, es una pirámide. Por eso, la frase de si el producto es barato es porque tú eres el producto, así que Sí. tengan en cuenta eso. ¿sí? Nada es gratis en la vida, gente. ¿Tú algo que decir, Jota? Para ir cerrando, muchachos, yo quiero dar unos cuantos pasos atrás cuando hablábamos del libro, ¿no? En el libro, justamente, de El mito del emprendedor, hablaba de esto, de la primera fase, ¿no? Cuando dice, Sara empieza a hacer los pasteles y se da cuenta que es buena haciendo pasteles y le gusta hacer los pasteles y le dicen, güey, mira, si haces pasteles y los vendes tú mismo vas a ganar mejor que tu jefe. Ya sabemos cómo termina todo esto, que no vas a hacer, que no... No es libertad, es esclavitud. No es libertad, es esclavitud, que esto va a ir evolucionando a una cárcel. Entonces, con lo que yo quería cerrar es que si eres tan bueno haciendo pasteles, no trabajes, o sea, no abras tu pastelería. Si te gusta hacer pasteles y eres muy bueno haciendo esto, mejor trabaja haciendo pasteles. Y sé el mejor para que te paguen más. Como dice el Joker, si eres bueno en algo, nunca lo haces gratis. Claro, pero yo el mensaje da más que todo es esto, ¿no? Si te gusta hacer pasteles, pues trabaja. No seas emprendedor. Trabaja. Sí, no seas abras emprendedor. una pastelería. Claro, si te gusta Trabaja tu oficio. en una pastelería. ¿No? Exacto, si te gusta tu oficio, bueno, esto va para los que son más que todo técnicos en algo. Si te gusta tu oficio, no seas emprendedor. O sea, porque es un dolor de cabeza. Pero ya si dices, güey, o sea, me gusta mi oficio, pero quiero crecer, ¿no? O sea, quiero... Busca a alguien Ajá. que tenga mente de emprendedor y que te ayude. Sí, es bueno tal vez hacerlo entre socios, ¿no? Pero lo que decía Jota, si eres bueno y te gusta hacer eso, Trabaja de eso. Trabaja de eso, no emprendes. O sea, sería lo ideal. Porque, a ver, tal vez puedes llegar a ganar más en un futuro, pero en un futuro muy lejano, porque para llegar a sostener una empresa, como decía Jota, es muy complicado y por lo menos te va a tomar como mínimo 5 a 10 años. Y ya para tienes que... los números en contra, digamos. Ajá, o sea, y ese tiempo no vas a ganar mejor de lo que ganas ahora. Como decía, ¿no? Puedes ganar 2.500 y en tu emprendimiento vas a ganar 1.500 a veces, 5.000 a veces, pero se te va a ir en costos fijos, costos variables, cosas que no has previsto, muchas cosas, ¿no? Tal vez tienes clientes que no te van a pagar, tienes que pagar a tus proveedores, la inflación, hay muchos factores que hay que considerar al momento de tal vez poner costos y demás. O sea, costos es una materia muy extensa. Así que, si te gusta, como decía Jota, si te gusta hacer tu trabajo, no emprendas. Trabaja de eso. Solo trabaja eso y así, muchachos. Bueno, ¿qué más podemos decir? Concluyamos entonces, muchachos. ¿Algo más? ¿Nada más? Emprender no es como te lo pintan. Espero que esto sí llegue a la gente. Porque no es tan fácil como te lo pintan, ¿eh? O sea, hay muchas cosas de más que... Pasa. Ajá, y esto, yo les digo esto, gente, nada es fácil en la vida. Y si algo es fácil es porque es mentira. O tú eres el producto. Exacto, o sea, o te van a estafar, te van a robar un riñón, te van a botar en la calle sin órganos. Terminamos en el río Rocha, muchachos, sin un riñón, despertados, todo mal. Sí, muchachos, no crean en cosas que te van a regalar. Nada, nadie te regala nada en la vida, nada es gratis. Y algo que decir. Hasta ahí nomás, muchachos. Teniendo esto en mente, muchachos, la pregunta para el público: si pudieras emprender algún negocio, ¿qué negocio sería? Yo soy Jota. Yo soy Irra. Yo soy Gabo. Este fue el capítulo de la semana y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Hasta Vale, luego, muchachos. Bye, muchachos, se bye. graban. Regálenos sus ideas.